¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. A ver, aquí estamos, señores, con tanta información que nos vamos a ordenar de la manera, eh, creo yo, más pulcra posible para que ustedes reciban toda la información que hemos acopiado para que ustedes estén no solamente bien informados, sino que puedan escuchar propuestas de los candidatos que vendrán en la segunda hora del programa, en nuestra secuencia, La Hoguera Electoral. Aquí estamos entonces. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, porque si no, Janet empieza a ejecutar sus formas de dictadora, mi productora, es que pongan like a este video. Estoy con problemas de internet, no sé cuántas personas están poniendo like, cuántos nos están viendo en vivo y en directo, pero muchas gracias a la gente que está y sobre todo a aquellos que ponen me gusta y luego comparten este video para que se viralice y llegue a más y más gente. Hay una nueva encuesta de CPI que tiene que ver con la aprobación de Gerí, su logro más importante, si acaso lo tiene, pero eso en un rato, porque de lo primero que vamos a hablar es de este escándalo que involucra nuevamente al presidente de la República, José Gerí, en la contratación de una serie de señoritas muy guapas, muy lindas, a las que él en algunos casos seguía a través del Instagram y que ingresaron en diferentes horarios, por supuesto, a Palacio de Gobierno a altas horas de la noche y salían con contratos o con órdenes de servicio. La culpa no es de estas chicas. Ojo, si yo tengo la posibilidad de trabajar, me convocan, voy. El tema no es el deseo, las ganas, la necesidad que pueda tener yo de encontrar un espacio para desarrollarme profesionalmente o poder salir con una orden de servicio. El asunto es que desde el despacho presidencial se toman decisiones para contratar como les da la gana y sin ningún tipo de meritocracia a chicas porque simplemente le parecen guapas, le caen bien al señor que recibe estas visitas casi de madrugada. La pista clave es una plataforma periodística que está haciendo un gran trabajo. De hecho, una de las investigadoras es Sonia Sullón, tremenda reportera de investigación. Y lo que han publicado ayer da cuenta de que este escándalo es mucho más grande. Claro, Tomás Aladino Gálvez, el fiscal de la Nación, ya dijo, vamos a investigar. Un saludo a la bandera, tratándose de el máximo representante hoy del Ministerio Público, que lo primero que hizo, ni bien pisó la avenida Bancay y se convirtió en el reemplazante de Delia Espinosa, fue archivarle a José Gerí la acusación gravísima que tenía por presunta violación sexual. Esto, obviamente, también se lo va a archivar, pero tiene, ¿no?, al público que decirle algo al respecto. Vamos a investigar porque esto no lo podemos permitir, imagínense ustedes. No, ya, ok, no va a pasar absolutamente nada, por lo menos ahora. Vamos a ver qué historia se empieza a escribir una vez que deje Palacio de Gobierno, que no falta nada, en realidad en julio se tiene que largar. Y se debería de ir antes, por supuesto, si existiese algún tipo de voluntad por parte del Congreso de la República para realmente debatir las mociones de censura, que son hasta 6, que están allí durmiendo el sueño de los justos, porque no hay sesión extraordinaria en el Parlamento Nacional. Y excusas hay de sobra para sacar a este impresentable que tenemos como presidente, que encima ya ni vergüenza tiene, porque desde Presidencia emiten un comunicado amenazando a la prensa encima, con esa misma pose, actitud que tenía Dina Boluarte, y luego al rato se dieron cuenta que es peor ponerse en contra de los periodistas y emiten otro comunicado, 3 doritos después. Pero vamos con esto. El reportaje que publica La Pista Clave revela que hay más y nuevas contrataciones, todas mujeres o casualidad, en Palacio de Gobierno. Dice, con 29 contrataciones y solo en el despacho presidencial, de esos nuevos jales del interino, refiriéndose a José Gerí, 14 son mujeres y algunas de ellas son amigas de Instagram a las que sigue y les da like a sus fotografías. ¿Se acuerdan ustedes cuando recién se convierte en presidente de la República, porque ya era presidente de la mesa directiva José Gerí? Lo primero que hizo, borrar sus comentarios en redes sociales, porque bastante calentón era, ¿no? Y, claro, desaparecer o creer que iba a desaparecer las pruebas contundentes de la cantidad de chicas que seguía en OnlyFans. ¿Que es su problema? Por supuesto que es su problema.
que si le gusta entrar a hoteles en la madrugada, tener muchas amantes, amigas cariñosas, y el señor es una persona promiscua desde lo personal. Eso es algo que ni siquiera un periodista serio debería de poner sobre la mesa para discutir. Otra cosa es hablar de una denuncia por violación sexual. Y otra cosa es que a ese señor le gusten las mujeres voluptuosas y que las contrate con nuestra plata. Porque estas contrataciones salen de decisiones tomadas del despacho presidencial. Y ojo, estamos hablando de un presidente que no tiene ni 4 meses en Palacio. Por favor. O sea, te dan un like y sales con chamba. ¿Qué tal? A cambio de un like, te doy una orden de servicio a toda máquina. Es a toda máquina. Una bomba el presidente que tenemos. Entre octubre y diciembre, casi 30 jales. Casi 30 jales. Ojo, con sueldos nada despreciables. Entre 10.000, 15.000 nuevos soles. Lo que está haciendo, obviamente, y aquí se explica muy bien en este informe, repito, de Sonia Sullón, es apelar a la figura del FAG, también conocido como FAG, la figura del locador de apoyo gerencial. ¿Para qué? Para justificar. No, acá no es que se necesite un concurso público, no es que se abre una convocatoria y se revisan currículums para determinar qué persona da la talla. No, son, nexos laborales que no requieren de mayor responsabilidad ni del locador, ni de la persona que contrata. Y esta figura, y esto es lo que más quizás moleste, ¿no? Porque tiene una razón de ser. Esta modalidad del FAC fue creada para casos de consultoría o asesorías muy específicas. Es decir, necesito en estos momentos, por la coyuntura X o Y, digamos, pandemia, por poner un ejemplo, a un especialista en epidemiología que haya recibido algún tipo de curso en la Universidad de, no sé, Harvard, ¿ok? Y que pueda dar cuenta de si efectivamente lo que está fallando en el Perú es un asunto que tiene que ver con un tema geográfico, por las condiciones en las que viven las poblaciones dependiendo del lugar donde se encuentren, porque tenemos costa, porque tenemos sierra, porque tenemos selva, o sea, no sé, una investigación, el tratar de encontrar un hallazgo que pueda ayudar desde Presidencia de la República a alcanzar un objetivo o acercarse a él. No. Han dicho, a ver, ¿cuál es la manera menos rochosa de poder contratar a estas señoritas tan bonitas? Ya, ok, vamos con esto. Y luego, el nivel de hipocresía, de verdad, ya duele ya, ¿no? Dicen, están tratando de cosificar a mujeres. Y esto lo dicen otras mujeres. El que cosifica es él. El que contrata porque la sigue por Instagram es él. O sea, tienes que tener un gran cuerpo y una linda cara para obtener un cargo, salir con un contrato, una orden de servicio. Con esto no estoy diciendo de ninguna manera que todas las señoritas contratadas están dentro del mismo paquete y no tienen ningún tipo de mérito para chambear en Palacio o para Palacio. No, de pronto son muy capaces. De hecho, puede que todas lo sean, pero que es extraño que la siga por Instagram, les ponga like, se haga el coquetón, se ponga en plan varonil a toda máquina y que al ratito nomás la cita en Palacio de Gobierno 2 o 3 horas, salen 11, 12 de la noche y ya con chamba, oleada y sacramentada, regresó a internet. Ahí está, ya. No es normal, pues. No es normal. Y como no es su plata, no le interesa siquiera dar mayores explicaciones. Solamente emitir unos comunicados haciendo creerle a la gente que nuevamente la prensa es la culpable de todas las desgracias, ¿no? Nosotros somos siempre los malos de la película. Es increíble. Hay una frase que utiliza Sonia Sullón que además escribe muy bien, ¿no? Yo he trabajado con ella en la época de Hildebrand y siempre he tenido un gran respeto y admiración por su trabajo, que dice,
Gerí donde pone el like, pone la bala. Es buenísimo, es buenísimo. Ahí está. Sí, no, olvídense. Veamos algunos de los perfiles, ¿no? Aquí tengo, a ver si me sigue la producción, a Shale Rose, _Briort. No creo que sea su nombre real, ¿no? Pero es el que ella utiliza. Tiene 925 seguidores, entre ellos Gerí, seguro, 781 seguidos. Dice que es administradora de empresas, de signo Leo, que es coach. Ahí está. Soy José Gerí, sigue esta cuenta. Y ahí está la señorita, que ya, muy guapa, además muy bonita, ¿no? Que ya forma parte también del grupo de las que ingresó. Cargo locador FAG, Secretaría General de la Presidencia, ingresó a trabajar el 29 de octubre de 2025, es amiga de Gerí, le da like a sus fotos, ella también, es de ida y vuelta. Según el registro de visitas oficiales de transparencia, se reunió 6 veces con el presidente cuando era congresista, entre abril y julio del 2025. El 29 de abril del año pasado, de 10 de la mañana a 12:40 de la noche. ¡A su madre! Y luego a las 2:39 de la tarde. El 5 y 7 de mayo del 2025 estuvo como visitante de Gerí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿No trabaja ese señor? El mandatario interino sigue su cuenta en Instagram. Luego tenemos a Hilda Denise Zapata Juárez, que se hace llamar Idesa. Es abogada, melómana, es decir, una fanática de la música, humana de Leia, Padme y Hates, que parece que son sus perritos porque pone ahí un emoticón de perro y corazón. Ella también ha resultado beneficiada con el cargo de locador FAC como asesora de gabinete en la Secretaría General de la Presidencia. ¡Wow! ¿Cuándo? El 25 de octubre del 2025, o sea, Gerí ya era presidente. Es amiga de Instagram también de Gerí. Su cuenta es privada, no podemos saber cuántos likes le ha dado el presidente. Abogada de profesión. Entre marzo y mayo del 2023 fue asesora de José Aguilar Reategui, el expresidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, más conocido como ATU. En el 2015, en una convocatoria Sutran para la contratación de un especialista legal, fue declarada no apta. Fue descalificada en su evaluación curricular. Parece que, como lo dicen aquí en el informe, 10 años después, el CV lo mejoró y pudo ser contratada en Palacio de Gobierno. Imagínense ustedes. Alicia Alexandra Camargo Leiva, otra de las chicas, amigas, que tiene fotos que a Gerí le encantan en Instagram. Consultora también, FAC, de la Oficina de Protocolo de la Secretaría General del Despacho Presidencial, contratada el 17 de octubre del 2025. Amiga de Gerí en Instagram, él le da muchas likes a sus fotos. Una de las imágenes, ahí está, que fue publicada en diferentes medios, es cuando ella posa en bikini, que es casualmente la foto que ustedes están observando, y Gerí le clava un me gusta. A toda máquina. Tiene 28 años, muy jovencita, fue contratada por el mandatario 7 días después de que le colocaran la banda presidencial. Con ella no esperó. O sea, ni bien me convierto en presidente interino, que venga la chica del bikini. ¡Uy, qué rico! Se hizo conocida como la asistente personal del mandatario y ella es la que lo acompaña y se ven imágenes, recuerden ustedes, en esta llegada, ¿no?, desesperada de Gerí al negocio, a la bodega, al market del tío Johnny en Capón, que había sido clausurado, mientras él discute por teléfono, según dice que es un tremendo floro, molestísimo porque había un video institucional del IPD que no podía ser presentado por la franja electoral y demás. Ella está allí con él en todo momento. Es sobrina de una colaboradora cercana de Keiko Fujimori y que además es candidata al Senado por Fuerza Popular con el número 2 y que se llama Leticia Leiva Bailón. Ahí están las chicas de Gerí. Bueno, tendrá que responder por esto, pero no con el Ministerio Público dirigido, obviamente, por Tomás Saladillo Gálvez. Dice ahora que se tiene que elegir ya quién va a dejar de ser interino, porque Elia Espinosa no solamente fue suspendida, fue expectorada, ya no hay manera de que por lo menos en los próximos meses regrese. La propia Delia Espinosa ha admitido que esta va a ser una carrera, una pelea de mucho tiempo para que se haga justicia en su caso. Entonces, en realidad, los que están allí
y que podrían ser ya oficializados son el interino, Tomás Aladino Gálvez, o nuevamente Patricia Benavides. O sea, estamos de Guatemala a Guatepeor, ¿ok? Miren ustedes, ahí está. Hay un dato relevante. La modalidad FAC, que es la figura bajo la cual han contratado a estas chicas, según el decreto ley número 25650, tiene que usarse estrictamente para atraer personal altamente calificado para la modernización del Estado, requisito que no se estaría cumpliendo en este caso. ¿Qué tanto lo van a modernizar? No se trata de modernizarlo con ropa de marca, con andar muy fashion, o utilizar el bikini que está en tendencia en Pinterest. ¿Ah? No, o en Instagram, no. Se trata de ser serios, por Dios. Sobre todo porque no es tu plata. Y de plata ya vamos a hablar ahorita. El escándalo que hay en Primero la Gente. El escándalo. Y se le advirtió a Marisol Perestello. Se le dijo, ese señor Miguel del Castillo no inspira confianza. Ahorita voy con eso, los comunicados. Para terminar con el caso Gerilla, miren ustedes. 1 y 2. El primero. Comunicado. La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente. 1, respetamos la libertad de expresión, sin embargo, rechazamos el mal uso de información, dándole un sentido malintencionado donde se habla de mujeres jóvenes y profesionales que por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una. En lo absoluto. En lo absoluto. Al que le falta dignidad es a él, que cae tan bajo que pone likes para atraer mujeres a las que luego contrata. A mí eso me parece incluso de una conducta propia de un misógino y de alguien lo suficientemente machista como para convocar a Palacio de Gobierno a aquellas cuyas fotos le resultan altamente atractivas en redes sociales. Ellas no tienen la culpa, repito. De igual forma, se pretende informar de manera tendenciosa el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales. Bueno. 3, no se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser muy mujer y ser joven. ¿Y quién hace eso? ¿Lo hará usted? Será su conciencia la que mandó a redactar este comunicado. Pero el punto 4, que es el que luego desaparece. Se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial. Oiga, el respeto es algo que no llega gratuito. Y en su caso, ni siquiera se puede respetar la investidura presidencial, porque alguien que entra encapuchado a un chifa a reunirse con un proveedor del Estado, miente hasta el cansancio, aparece disque a buscar caramelos para ayudar al amigo, que encima, según una investigación realizada por una comisión del Congreso de la República, donde usted, señor presidente de la República, era el vicepresidente y firmó ese informe, sabiendo que el tío Johnny era el operador, según las conclusiones a las que llegó este grupo de trabajo, de empresas mafiosas chinas con el Estado peruano. ¿Perdón? ¿Viene a exigir respeto? Usted debería respetarnos a nosotros y dar un paso al costado y no aferrarse a un cargo al que, dicho sea de paso, llegó por esas cuestiones del destino que no son más que un golpe de suerte. Jamás se lo imaginó. Como nunca también estuvo, de hecho, no sé si dentro de sus planes, pero dentro de lo que creyó posible, porque la inteligencia no le da y la experiencia política tampoco, en convertirse en presidente de la mesa directiva. Ahora entendemos por qué lo ponían, porque usted es el que está encargado del tejimaneje con los chinos bajo la excusa de que es parte de los organismos de cooperación entre países asiáticos y el Perú. Puro floro, puro floro. Ese incremento patrimonial no necesariamente responde a lo que ha pasado a ganar ahora que es presidente. Porque como congresista de la República era lo mismo, 15.700 soles, hasta más plata, porque el bono, la gratificación, te doy para tu cartera, tu pavo, tu canasta, por favor. Finalmente, ante los cuestionamientos acerca de la contratación de las profesionales mencionadas, debemos dejar en claro que cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos. No sea mentiroso. La modalidad de la que no hablan en este comunicado es la que le ha permitido hacerlo de manera express, como si fuese una urgencia o emergencia por parte de Palacio y Gobierno, meter a 29 personas en menos de 100 días de gestión, entre ellas 14 mujeres, de las cuales a la gran mayoría seguía en Instagram, le ponía me gusta
Y no se comportaba como un jefe de Estado, sino como un mañosito, ¿no? Al típico que le gusta, ay, qué buen cuerpo, ay, qué bonito, le pongo me gusta, a ver si se da cuenta, la sigo. ¿No? Y acá ya está el segundo documento. A los pocos minutos, media hora después, miren, este se publica diciendo aquí 23 minutos de cuando nosotros extraemos esta información. Y a los 53 minutos, con una diferencia de 30, este nuevo comunicado, que ya no tiene 5 puntos, que tiene 4 y que es exactamente lo mismo. El punto 1 es igual, el punto 2 es exacto, el punto 3 igualito, el 4 ya no existe, que es: se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial. Ese sí fue extraído. No, señor presidente, ¿cómo se le ocurre? Es una amenaza a la libertad de prensa, lo van a odiar más. ¿Qué le pasa? Vamos a ver ahora cómo está Gerí en cuanto a aprobación, qué tanto eco, ¿no?, y repercusión negativa claramente ha traído todo este escándalo del Chifagate. ¿Les parece a ustedes? ¿Sí? ¿Vamos con las encuestas? Perfecto. Vamos con ello de una vez. A ver, aprobación de Gerí. Acá tengo un comentario que quiero leer, que me dice Susana Benítez. Ahora Leiva lo entrevistará y dirá que contrató a estas chicas porque es un precio a toda máquina y coqueto. Seguramente, seguramente. Ayer yo no vi la entrevista que le hicieron a Keiko Fujimori en Panamericana el último fin de semana, pero sí un clip. Y la verdad es que me dio tanta vergüenza ajena que ni siquiera me atreví a pedirle a mi productora que consiga un extracto para presentarlo aquí. Dicen que además los periodistas no debemos hablar de periodistas, pero hay algunos que merecen titulares por la labor patética que hacen. O sea, no son alfombras, ni felpudos. Son el trapito ese cuando llueve en tu casa y una pequeña garúa que pones de manera desesperada mientras buscas de qué otra forma evitas que el agua entre a tu casa, porque tampoco es que en el caso de Lima capital sea una ciudad preparada para grandes lluvias, inundaciones, ni siquiera tenemos canaletas, porque no es un país donde llueva. O sea, Perú sí, ¿no? Pero la capital, no estamos preparados, obviamente, ni las construcciones de las casas están preparadas. Pero sí. Acá los Metecandela están Sí. a toda máquina con los comentarios sobre Gería. Pero me imagino, es que es indignante. A ver, aquí tenemos a Pasitos 441. Ese disque señor tiene las manos ocupadas mirando las fotos de estas disque damas. Yo no le diría disque damas, me parece, digamos, ofensivo, intachables. Y sabiendo con quién están trabajando, aceptan los tratos y reciben contratos de pago. ¿Cómo se llama eso? Se tendrá que investigar, querido. Yo tampoco, si soy una persona profesional, alguien que realmente maneja ciertos valores, principios, me voy a trabajar con un tipo como Gerí, ¿no? Pero vamos a ver qué dicen las encuestas. Perú urbano rural, nivel de aprobación de la gestión del presidente de la República. Miren cómo ha bajado, en un momento llegó a 53, ahora tiene más desaprobación que aprobación. 39.5 todavía lo aprueba, porque es lógico. O sea, han pasado menos de 4 meses desde que salió Dina Boluarte y el que viniera, si hubiese sido un pequeño pony, le iba obviamente a ir muy bien. 39.5, pero desaprobación 47.6. Y la desaprobación es más de las mujeres que de los hombres. Los hombres 38.1% y mujeres 40.8%. Vamos con el logro más importante para usted, ¿cuál es? Y fíjense, este show de las cárceles y demás le ha funcionado. Su visita a las cárceles, poner orden en el penal, requisar 17.2. Debe ser también porque es lo único que le hemos visto hacer, ¿no? ¿Qué otra cosa? Además de remangarse la camisa, patear puertas que se abren a la inversa, nada. Sus esfuerzos por combatir la delincuencia y mejorar la seguridad, 9.9. Pero miren qué contradictorio, ¿no? Porque la gente sí reconoce el hecho de que se levante temprano y se meta a cárceles a participar en estas requisas, pero cuando se le pregunta por lo que se ha alcanzado en materia de seguridad, solamente un 9.9 reconoce que hay algún tipo de mejora. Por lo tanto, lo que queda claro en conclusión es que sí, es puro show. Nos encanta verlo entrando, caminando, haciéndose el rudo, tocando los garrotes, sobándolos, ¿no? Buscando entre los cajones de Chibolín.
Pero eso es circo y no necesitamos más circo. Ya bastante tenemos con esta campaña electoral. Es cercano, realiza visitas, viaja por todo el país, comunica lo que hace. 3.4. Bueno, después de la muda de Dina Boluarte, que hasta contrató a un busto parlante y creó una figura inexistente históricamente en el Perú del vocero presidencial, como si esto fuera la Casa Blanca, estuviéramos en los Estados Unidos. Cualquiera que diga 3 palabras va a hablar más que Dina Boluarte. Y aquí le dan 3.4. Ante cualquier hecho se hace presente, apoya a la población, 2.5. La estabilidad económica que está generando el país, 1, nada. Estabilidad política democrática, 0.9. Es joven, activo y tiene buena vibra, 0.6. Otros aspectos positivos, 2.8. Pero miren ustedes, aquí creo que está lo importante. No ha hecho nada, 46.6. Arde, papi. Que no ha hecho nada, pero sí arde, ¿ah? Debería de venir al programa. Con estas llamas vamos a tener que cambiar ese día, si algún día lo tenemos, que por mí sería maravilloso, me encantaría. Tenemos que sí apagar el fuego, porque olvídense, la temperatura que él mismo tiene corporalmente, ese fuego del que no puede apartarse, junto a todo esto, olvídense, van a tener que pegar 4 extintores para poder llevar a cabo una conversación. Señor presidente interino, José Gerí, está usted más que invitado aquí a Arde Troya. No precisa 15.3. Estamos hablando en realidad de más de 60% que ni siquiera opina o piensa que no ha hecho absolutamente nada. Así que no hay que celebrar por adelantado. Perú urbano rural, o sea, esta es una encuesta a nivel nacional de CPI, repito. Lo negativo o lo que más se le critica al presidente de la República en lo que va de su gestión: reunirse con empresarios chinos a escondidas, 26%. No soluciona el tema de inseguridad ciudadana, no hay acciones tangibles, etcétera, 11.9. Es corrupto, 5.3. No hace nada bueno por el país, 2.2. Está involucrado en caso de violación, 1.7. Es figuretti, mucho show, le gusta el exceso de popularidad, 1.6. Una pena que casi el mismo porcentaje de gente a la que le molesta lo figuretti que es, sienta indignación por un caso de violación. Esto de estar involucrado en un caso de violación, por más de que le hayan archivado en la fiscalía la denuncia, debería tener un porcentaje, creo yo, más alto, ¿no? Continúa con el mismo Consejo de Congresistas, es un títere del Parlamento, 0.9. Nada negativo, 11.6. No precisa, 30.5. Algunos ni siquiera saben quién es José Gerí. Hay gente que está tan alejada de la política. Juli, Sí. un datito adicional a lo que tú comentabas, ¿no? Sobre la percepción con respecto a la violación es que estuvo involucrado en Gerí y que no, digamos, hay un rechazo en la población. El fin de semana salieron cifras bastante alarmantes, que en Perú cada 40 minutos violaban a una mujer. Imagínate. Eso explicaría un poco nuestra sociedad y la percepción que se tiene sobre la violencia sexual contra las mujeres. Como que está normalizado, como que de una u otra manera lo hemos llevado al terreno del orgánico, ¿no? Así es. Más tercermundistas que nunca, obviamente, con esos pensamientos de que la mujer, bueno, pues sí, es obvio que puede ser violada, que puede ser agredida, violentada física, sexualmente, psicológicamente, porque es parte de, no es parte de, no es parte de. Y tenemos por lo menos 5 o 6, no sé exactamente cuántos, pero van por ese número, los partidos políticos que en sus planes de gobierno proponen reemplazar el Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia. Y casualmente son propuestas que vienen de agrupaciones muy conservadoras, ultra archi conservadoras. ¿Creen las explicaciones del presidente Gerí? 19.7 dice que sí. O sea, todo este floro de que los chinos, que mis amigos, que quería un guantán, que primero fui solo, que después fui con Tiburcio, el ministro del Interior, que ahí estaba la delegación, que el mozo no habla castellano y es traductor reconocido por Cancillería. No creen las explicaciones, 60%. Y yo creo que allí, en realidad, está el kit del asunto. Porque a alguien te puede gustar, no te puede gustar. Puedes criticar, pero cuando ya no te creen, ahí ya está fregado. Porque de la falta de credibilidad ya no se regresa. Para terminar, presidente, evolución del nivel de confianza de los peruanos en el presidente luego de las reuniones no oficiales con empresarios chinos. ¿Le mantiene el mismo nivel de confianza? 15.3.
¿Le ha perdido algo de confianza? 28.5. Ahora le he perdido toda la confianza, 14.9. Nunca le tuve confianza, 32.1%. ¿Debería mantenerse en su cargo el presidente del Perú hasta fin de su mandato, Julio? La mayoría dice que sí, 65.7. Que renuncie, 19.4. Que el Congreso de la República lo censure, 9.6. Uy, qué miedo, ¿no? Bueno, es lo que manda la gente en este sondeo. Porque el Congreso de la República, que lo que está buscando es votos, obviamente no va a mover un dedo después de este sondeo para agilizar las censuras a través de una sesión extraordinaria, ¿no? Porque si el 9.6 solamente está de acuerdo con una censura frente a un 65.7 que dice que en aras de la gobernabilidad es mejor dejarlo hasta julio, que juramenta el nuevo o la nueva presidente, estamos fregados. ¿Ah? Esto es importante, intención de voto presidencial. ¿Cómo va la cosa? Miren, Rafael López Aliaga, 14.6 ha subido, es cierto. En Lima mucho más que en el interior del país. Estamos hablando de un 25.8 frente a un 7.9. Yo no lo puedo creer. Y no porque exista algo personal contra el señor López Aliaga. Acá jamás se va a hablar desde las posturas que convengan a Arde Troya, a mi productora, al equipo, a mí. No. Sino de lo que él mismo ha ofrecido y no ha cumplido. O sea, un timador abiertamente, un estafador. ¿Dónde está la potencia mundial? ¿Dónde están los drones? ¿Dónde están las motos? ¿Dónde están los trenes? ¿No? Pero hay gente que le quiere creer. Porque es mejor creerle que darte cuenta realmente de que hay que ampliar un poco tu mirada para tener un espectro justo, sobre todo, y humano de lo que realmente necesita el país. Pero al interior del país, 7.9. Costa, Sierra y Norte, 9.8. En la costa, 9.8. En el oriente, en la selva, 0.8. Y son muchos más los hombres quienes apoyan que las mujeres, 17.7 versus 13.1. Pero claro, ese señor es un misógino por naturaleza. Keiko Fujimori está bien estancadita, 6.6. Más al interior que en Lima. Acá 5.8, adentro 7. Y tiene más apoyo en la costa, 6.8, que fíjense, 6.5 casi igual en la sierra, pero el oriente, Iquitos, por ejemplo, Pucallpa, Tarapoto, que eran regiones, ¿no? Bastante fujimoristas durante muchos años, ya no confían. Y son más hombres, 6.6, siendo ella una candidata mujer, quienes votarían eventualmente por ella, frente a un 5.1%. Mario Vizcarra, 4.7. Miren, al interior del país más fuerte que en Lima, 5.2 versus 3.9. César Acuña, 3.9. Alfonso López Chau, 3.7. Carlos Álvarez, 3.6. José Luna, 2.9. George Forsyth, ya está apareciendo, 1.8. Y eso que todavía no da entrevistas, nada. Johnny Lescano, empate con George Forsyth, me hace recordar lo que sucedió en el 2021. ¿Se acuerdan ustedes cuando aparecían las primeras encuestas? Los primeritos eran Forsyth y Lescano. Y después, como suele suceder con la foto del momento, viene la imagen del día posterior y del otro día, y de la próxima semana, y del próximo mes, y las cifras van variando. Ricardo Belmont, 1.5. Otros candidatos, 7.2. ¿Tiene pensado no votar? 2.7. Votaría en blanco, 15.8. Y todavía hay un 29% que no ha decidido su voto. Pero si sumas 29 más 15.8, estás hablando casi de 45%. Más el 2.7, ya, redondeemos, 48%. Y otros candidatos, 7.2. Hay un 55% que está en otra ahorita, viendo, decidiendo, voy a votar, no voy a votar, quiero escuchar. Y aquí vemos cómo han ido cambiando algunas cifras, manteniendo a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori en los primeros dos lugares, ¿no? En noviembre del año pasado, López Aliaga tenía 12.5. A la fecha ha subido 2.1 puntos porcentuales, 14.6. Keiko Fujimori ha aumentado un punto apenas, de 5.6 a 6.6. Ojo, también son los más visibles de cara al público, ¿no? Al electorado. Mario Vizcarra más bien ha bajado, de 6.7 a 4.7. Acuña ha subido 1.1, de 2.8 a 3.9. Alfonso López Chau sí ha dado, con el poco porcentaje que presentaba en noviembre del 2025, un salto más grande, ¿no? A 3.7. Carlos Álvarez, bajón,
Eso le pasa por no dar entrevistas o utilizar sus presentaciones para imitar a sus contrincantes. La gente ya no lo quiere como cómico. Que aproveche esa popularidad, en todo caso que la capitalice y que sea esta usada para presentar propuestas contundentes, ¿no? De 4.2 a 3.6. José Luna ha crecido muy poco, de 2.1 a 2.9. George Forsyth también ha crecido poco, 1.4 a 1.8. Johnny Lescano tenía 0.5 y ahora tiene 1.8. Casi 4 veces ha crecido, con un porcentaje muy pequeño, obviamente, pero ahí está. Ahí está. Así están las cosas. Gracias, CPI, por permitirnos compartir esta última encuesta, este último sondeo. Pero vamos ahora, en aras de la desesperación que tiene el Ejecutivo, de irse con algo que demuestre que sí se preocuparon por la inseguridad, que en algo chambearon y demás, no han tenido mejor idea. Ay, Dios, paciencia. ¿Ok? Que presentar el gran proyecto Sunir a toda máquina. ¿Qué es unir? Se preguntarán ustedes. Yo tampoco tenía idea hasta ayer. Es una idea maravillosa, brillante, del presidente de la República y del ministro de Justicia, Walter Ramírez, para disolver el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, donde sabemos que hay mafias, donde sabemos que la seguridad de las cárceles no necesariamente se concretan como uno espera, que son los propios presos, los delegados de los pabellones, los taitas, quienes tienen el control absoluto de estos centros penitenciarios. Pero han dicho, a ver, ¿qué hacemos? Disolvemos INPE y creamos SUNIR. Ok, como si ese fuese el problema de la criminalidad. Pero recuerden ustedes, no se olviden, que el presidente José Gerí está obsesionado con los presos. Para él, la seguridad se combate entrando con camisita remangada y con un poco de spray como para que parezca seguramente que ha sudado, como para grabar un comercial, ¿no? Que hacen sudar incluso al producto, para que parezca helado y no esté helado y demás. Hablando de eso, perdónenme, pero monólogos tan largos requieren un poco de agua. Es la solución y no lo es. No lo es, que puede ayudar un cambio, una reorganización en lo que tiene que ver con la entidad que se encarga de brindar seguridad a las cárceles, sí, puede ayudar, pero es parte del problema. Lo principal es tener un sistema integrado de inteligencia nacional. Si realmente queremos hacer algo para ponerle un freno a la extorsión y al sicariato que nos dejan casi 6 muertos al día. Peor que con Castillo, peor que con Dina Boluarte, peor que con todos los otros que han pasado por acá y que han durado poco. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes de lo reducido que puede ser el cerebro de quienes nos gobiernan? Pero hasta un hámster tiene una masa encefálica más grande, que creen que realmente el problema es cambiar de nombre a la entidad que se encarga de proteger, resguardar las cárceles en el Perú. ¿De qué se trata este gran anuncio que fue llevado además el proyecto al Consejo de Ministros para que se convierta de una vez en realidad a través de un decreto legislativo, etcétera? Reestructurar todo el sistema. Ya, ok. ¿Ya? En julio va a estar listo. Es que no se necesita nada. Nada. Lo único que van a hacer es darle de baja al INPE, crear SUNIR, ¿ok? La Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización. Y ya no va a ser, como el INPE, ¿ok?, un apéndice del Ministerio de Justicia, porque el INPE depende del MINJUS y el MINJUS responde al Ejecutivo. Pero va a seguir siendo controlado por el gobierno. Y es una fusión con el Programa Nacional de Centros Juveniles, con Maranguita, que lo maneja también el gobierno. ¿Cuál es la novedad? Díganme, ¿qué es lo nuevo? ¿El nombre? Esto me hace acordar al caso Jaliwarma. Fue tan rochoso, fue tan escandaloso, ya hay investigaciones en curso tan delicadas con relación a algo que tiene que ver con la alimentación. Es un tema muy sensible, por supuesto, de los niños más pobres de nuestro país, que pensaron que borrando Jaliwarma
y llamando al programa que sirve igual, que no tiene ningún tipo de control y donde la gente mete la mano para robar plata y para darle carne podrida o latas con productos hongueados a los niños de menos recursos en el Perú, ya, ahora Huasimicuna. De Jaliwarma a Huasimicuna, ¿ya? Entonces la gente ya no lo va a asociar, porque la gente es idiota, ¿no? Entonces, ya, hagamos lo mismo con INPE, pues. Hay tanta delincuencia, no vamos a trabajar en inteligencia de ninguna manera. No vamos a derogar las leyes pro crimen, que es lo primero y lo más fácil de hacer. Y lo puede, en calidad de presidente de la República, ejecutar en un 2x3, Gerí. Pero no lo quiere hacer, pues, no lo va a hacer. Entonces, ya, al toque, crea una cosa, ¿qué nombre? SUNIR suena bien, SUNIR, superintendencia, chévere, superintendencia, siempre suena entidad fiscalizadora, depende del ejecutivo igual, o sea, lo mismo, juntas las cárceles con los centros penitenciarios juveniles o centros, no sé si penitenciarios, ¿no? Sino programas nacionales de rehabilitación, de adaptación, en fin, y la gente va a pensar que realmente tenemos un proyecto ya estructurado, algo que presentar en cuanto a la lucha contra la criminalidad. Eso no va a servir para nada. En serio, no va a servir para nada. Lo que sí sirve, sobre todo en épocas electorales, son las peleas, las broncas. Eso siempre, la bulla, ¿no? El pelearte, olvídense, termina siendo un éxito. Y nosotros sabemos que José Luna, candidato a la presidencia de la República por Podemos Perú, y Rafael López Aliaga, postulante también a la presidencia de la República por Renovación Popular, se odian. Los dos salieron de las canteras de Solidaridad Nacional, el partido de Luis Castañeda Locio. La diferencia es que José Luna fundó un partido, que es Podemos, y Rafael López Aliaga le cambió el amarillo por el turquesa, por el celeste, a lo que era Solidaridad Nacional, y dijo que ya no es Solidaridad Nacional, sino Renovación Popular. Pero el partido es el mismo, está inscrito igual, con la misma data, nada ha cambiado, salvo que Luis Castañeda Locio, como bien sabemos, falleció luego de luchar contra una enfermedad muy cruel, y ambos se han presentado, tanto López Aliaga como José Luna, como íntimos amigos, ¿no? Los favoritos, los engreídos, durante mucho tiempo de Luis Castañeda Locio. Pero ha salido José Luna, ¿no?, a decir que Rafael López Aliaga, olvídense, ha sido un traidor, que es un desgraciado. Se quedó con la marca, pese a que esa no era la intención, el deseo de Luis Castañeda Locio. Que Luis Castañeda Locio había manifestado antes de morir, porque además agonizó, estuvo muy enfermo durante mucho tiempo, que él quería que fueran sus hijos los que se encargaran. Ojo, un partido político tampoco es que se hereda como una casa, pero era la idea de Castañeda Locio, ¿ok? Y que incluso los hijos estaban tan molestos que uno de ellos, en el velatorio, cuando llegue el arreglo floral, con el nombre Rafael López Aliaga, lo destroza, lo rompe. Y la gente, claro, se queda, según lo que cuenta Luna, ¿no?, asombrada por tamaña reacción. En un momento de dolor uno actúa de formas que muchas veces se desconoce, y es absolutamente humano y comprensible. Pero que haya sido con una corona, con un arreglo floral enviado por Rafael López Aliaga, según cuenta Luna, esto es porque el hijo hasta el día de hoy acusa a López Aliaga de haberle robado el partido a su papá muerto. Fuerte, 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 fuerte. Luna ha dicho, él utiliza de manera miserable la memoria de Luis Castañeda Locio. Y esto que ha denunciado también el partido Podemos Perú, a través de Luna y compañía, irregularidades le están dando con todo a Rafael López Aliaga en la adjudicación de la vía expresa norte. Se lo quieren bajar también, básicamente, y esto lo cuentan ahora, porque ellos quieren subir en las encuestas. Y básicamente son propuestas muy parecidas, son personas de derecha, Renovación Popular, obviamente, bastante más conservadora que Podemos, pero Podemos también con un montón de carga, de pasivos sobre la espalda. Pero ahí están, ¿no? Entramos nosotros en la bronca para ver quién se baja a quién. Y sale, obviamente, primero Renovación Popular, en un comunicado, a responder llamando a Podemos y a José Luna gángsters de la política que difaman. Y lo amenazan incluso. ¿Por qué lo amenaza? De llevarlo a tribunales.
Luna responde diciendo, a ver, ¿qué tribunales? Acá el que tiene 16 juicios es usted. Pero ojo, señor Luna, no sea tan conchán. Usted tiene acusaciones de ser presuntamente cabecilla de una organización criminal. Cuando el Congreso de la República determinó que los partidos políticos no podían ser investigados por organización criminal, el primero, sabiendo que los jueces podían aplicar el control difuso y no hacer caso a esta barbaridad, el primero que se acercó así con su documento, con su file, diciendo yo me quiero librar, fue usted, pues, no se pase, no se pase. Y se están diciendo, olvídense, de todo. Tenemos, de hecho, declaraciones de Luna. Siempre. Yo respeto mucho la familia de Lucho Castañeda Ross, porque de niño conozco a sus hijos. Y por eso no he mencionado nada de este tema, me he quedado callado. Solo cuando me ataca y me dice que yo he hecho algo que, oye, un momentito. ¿No? Él se apropió del partido de Lucho Castañeda y no va a ser una cuestión anecdótica pidiéndole disculpas a la familia de Lucho. El día que se veló a Lucho Castañeda Locio en la Municipalidad de Lima, ese día estábamos sus amigos llorando ahí, junto a su ataúd. Decenas de amigos que son testigos. Y el gordito no lo dejaron entrar. Mandó su arreglo floral y Luchín, su hijo, agarró el arreglo floral, lo destrozó, lo despedazó y lo tiró a la basura. Porque el señor le había robado el partido a su padre, que quería que el partido siga siendo de Castañeda. Un Castañeda tenía que ser presidente de su partido. Eso está ahí. Hay decenas de testigos, decenas. Y así como esa historia, hay otros casos que podría contar junto con decenas de testigos. Pero el señor sigue mintiendo, sigue mintiendo, sigue mintiendo para que la mentira quede. Hay cosas que indignan. Yo le pido las disculpas y los permisos a los hijos de Lucho, que francamente fueron atropellados y abusados por un desgraciado que no tiene corazón, no tiene sentimiento, no tiene alma. Definitivamente eso me indigna, pero me he quedado callado cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque es algo muy personal y muchas cosas yo me quedo callado, pero ya esto es abuso. Y yo pienso que le está pasando también a otros periodistas, candidatos, cualquier persona que diga algo contra este señor lo ataca, lo denigra, lo difama, lo denuncia. Eso es lo que está haciendo, pero yo no le tengo ningún miedo. Yo voy a ir de frente a pecharlo. Ah, que tampoco se haga, escúchenme, ¿eh? El angelito del cuento. ¿Ah? No, no, no. Acá yo creo que no hay personajes antagónicos. Me parece que los dos son más de lo mismo. ¿Ok? Pero esta guerra yo creo que tiene para rato. Y después se van a venir otros, por lo menos con natos de bronca. Porque es momento, mediados de febrero, inicios de marzo, en el que empiezan a sacarse todas las porquerías. Todas sus cochinadas. Y ya están saliendo algunas denuncias gravísimas de candidatos. El partido de Alfonso López Chao lleva 11 candidatos sentenciados con condenas firmes en sus listas. Eso se lo voy a consultar a Mirta Vázquez, que está postulando al Senado Nacional con el número 4 por el partido Ahora Nación y que ya llegó a la República. En un rato, en nuestra secuencia de la hoguera electoral, voy a conversar con ella y después con Susana Chávez, candidata al Senado Nacional número 6 por Primero la Gente. Y esto me da pie a hablar de Primero la Gente, que también le voy a consultar a ella sobre Miguel del Castillo. A ver, quienes siguen este programa diariamente, desde que arrancó en julio del 2025, pueden dar fe de que fue aquí donde Marisol Perestello decidió renunciar a su interés, a su deseo, a su sueño de convertirse en presidenta de la República, porque advertía, publicaba, nos daba la exclusiva de que había logrado una alianza, Primero la Gente, el partido que ella integra, con Ahora Nación de López Chao, y que ella, en un acto de humildad, que se reconoció, obviamente, decidió que fuese el candidato natural a la presidencia de la República, el ex rector de la UNI, Alfonso López Chao.
Claro, ya había una alianza, decíamos, ¿no? Otra más, porque hay muy pocas, son 38 los partidos políticos que postulan. Esto demuestra que se pudo haber llegado a diferentes conclusiones, aterrizar en ideas, 3, 4, 5 partidos para presentar una única fórmula y no complicarnos tanto la existencia y no porque todos tengan que pensar igual. En política la idea casualmente es que no todos tengan exactamente las mismas ideas, sino que éstas se puedan compartir, pero sí una línea base, digamos, ¿no? Una plantilla esencial en cuanto a valores, principios. O sea, no vas a meter a un, no sé, militante de Renovación Popular en el partido de López Chau. No vas a meter a alguien de Primero la Gente en Avanza País, porque tienen otra manera de ver el Perú, de plantear soluciones para los problemas interminables, incontables que tenemos. Pero sí se han podido hacer más alianzas, ¿eh? De todas maneras. ¿Qué pasó? Esa alianza nunca se dio. Al poco rato hubo elecciones internas, en Primero la Gente, donde Miguel del Castillo, que es el fundador, yo siempre digo el dueño, Primero la Gente, pero luego me parchan y me dicen, no, acá no hay dueños, ese es un partido de gente que comparte un ideal, y bueno, en fin, pero él lo fundó, ¿ok? Porque quería su partido político, Primero la Gente, y también tenía su canal de televisión que lo mantiene hasta ahora, que se llama Nativa, que no lo ve nadie, y que contrató en su momento para que haga bulla, para que crezca, a periodistas reconocidos. Estaba Raúl Tola, estaba Paola Ugaz, camarógrafos que conozco, con los que he chambeado, técnicos, editores. Y un día fueron a trabajar y no solamente no tenían local, todo estaba destrozado. Se habían llevado todo el inmueble. Tampoco les pagaron, les deben hasta ahora. Y la pregunta que yo siempre le hago a los candidatos de Primero la Gente es, ¿dónde está realmente esta consigna de poner primero a la gente por parte del fundador del partido, que es Miguel del Castillo? Si puso al último a su gente en Nativa, y él se dedicó a la política. Ya no necesito el canal, entonces ahora como quiero postular, en las internas no ganó. La gente optó por la lista que presentó Marisol Pérez Tello, que creo que es una mujer honesta, trabajadora, que la tiene bastante clara políticamente hablando. Y creo que Miguel del Castillo, su simple presencia o sombra, le hacía mucho daño. Entonces, del Castillo se quedó como candidato con el número 1 en la lista de Senado Nacional. Por Primero la Gente, obviamente. Pero igual, está cerca a Del Castillo. Puedes pensar diferente, puedes ser crítico con su manera de manejarse en la actividad privada, en el canal, lo que tú quieras. Pero lo tienes cerca y formas parte del mismo petit comité. Entonces, eso creo yo le ha hecho mucho daño a Marisol Pérez Tello. El que Miguel del Castillo haya renunciado de una manera absolutamente sorpresiva a su candidatura ayer. La carta la tiene hace 4 días, pero ayer nos hemos enterado de esto, ayer se hizo público. Creo que beneficia muchísimo a la candidata presidencial y a toda la gente que postula, ya sea en la lista de candidatos al Senado, diputados, Parlamento andino. Por supuesto que sí, pero mancha a un partido que finalmente fue fundado por una persona hoy más cuestionada que nunca. Hace algunos días, Marisol Pérez Tello, que además es de estas mujeres muy enérgicas, muy vehementes, ¿no? Que no te doran la píldora, te la mandan de frente, hachazo, a toda máquina. Eso me gusta mucho a mí de Marisol Pérez Tello, reconozco. Estuvo en una conferencia, en una entrevista, y dijo que estaba indignada por la forma tan vil, cochina, en la que algunos partidos políticos estaban utilizando el presupuesto que el Estado te da a través de OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, a todos los partidos políticos. Es 1.700.000 soles más o menos. Si tienes candidatos de presencia en el Congreso, recibes más, pero para que tú ese dinero lo distribuyas en diferentes medios de comunicación. Esa decisión ya la toma el partido. Ya yo quiero poner mi plata en medios escritos. Yo quiero irme al streaming, que es lo que está dando la hora. Yo voy a meter todo en un canal. Ok, eso lo manejas como tú quieres. Pero lo que es alucinante es saber que de ese 1.700.000 y un poco más que recibió, como los demás partidos, repito, Primero la Gente, Miguel del Castillo
cogió 400.000, casi la tercera parte, y los invirtió en Nativa. O sea, que esto se vaya para la franja electoral. No, que esto se vaya para la publicidad. La franja electoral es donde entran todos y lo paga el Estado. Que se vaya para Nativa. ¿Quién ve Nativa? ¿Qué hacen en Nativa? Nadie sabe. Yo he estado preguntándole a gente que sigue mucho diferentes medios y me dicen, creo que ni programación tienen. Carlos Álvarez también metió un chupo de plata en Nativa. ¿Qué onda? Además, si tú eres un candidato, eres el fundador de un partido político y en paralelo tienes un medio de comunicación chiquito, mediano, grande, no metes la plata por concepto de financiamiento político, que casualmente fue una figura que se creó para evitar que entre dinero negro del contrabando, de la minería ilegal, que igual entra, ¿no? Pero para tener, digamos, cierta tranquilidad de que no va a entrar, como en la época de Humala, en la época de las elecciones donde participó por segunda, tercera vez Keiko Fujimori, o primera y segunda, donde venía Dionisio Romero y les daba plata al otro en un sobre, venían los maletines, cosa que además ha advertido la Fiscalía desde hace rato y ha admitido la propia Keiko Fujimori. Igual la plata entra, pero ya, ok, nosotros vamos a garantizarles este monto para que el escándalo sea menor, pues no sean tan conchudos, ¿no? Más o menos va por ahí la cosa. Pero esto no solamente es conchudez, esto realmente es prácticamente un robo. O sea, ¿cómo yo, siendo candidato, teniendo un negocio, voy a llevar casi la tercera parte de lo que me están dando para publicitar las candidaturas de la gente, de la postulante a la presidencia de la República, de quienes van al Senado, a los diputados, en mi canal? Así Nativa fuese América Televisión, que es el canal, el medio masivo de televisión más grande y más visto en el Perú. No lo haces, pues, por un mínimo de ética. Pero acá esto ya podría ser ilegal. Yo creo que es ilegal. Y se tiene que investigar. Porque ¿cómo están manejando estos fondos el resto de partidos? ¿Por qué Carlos Álvarez mete tanto plata en Nativa? Que lo podría hacer, no tiene nada que ver supuestamente con Nativa. Pero si tienes 1.700.000 o si tienes 100.000, lo que haces es buscar la manera de meter dinero, el poco o mucho que tengas, en uno o en varios espacios que te garanticen que la gente lo va a ver. Porque si no es tirar la plata a la basura. Y creo que ningún partido político está para darse tamaño lujo, ¿no? Todos quieren exponerse, todos buscan visibilizarse, todos quieren dar a conocer sus propuestas. Y me parece increíble, más aún cuando tenemos una clase política donde parte de ella no tiene ningún tipo de experiencia ni muñeca, no sabe cómo manejarse en medios de comunicación y cometen el mismo error de siempre. Se van donde los amiguitos, donde hacen la fiesta, donde los hacen bailar, les preguntan sobre su comida y ya me vieron, la gente ya sabe que estoy presentándome. Cuando no terminan de entender que la política es el arte de saber torear incluso a tus peores enemigos. Y si consideras que hay periodistas que son parte de ese grupo de gente que te odia, que te critica, porque ellos creen que es por un asunto de odio, no por un tema de coherencia, de la necesidad que tenemos de expresarnos, sobre todo, e indignarnos también, como parte de lo que editorializamos, de denunciar, de buscar, de sacar lupas, de observar, y que no es por asuntos personales, sino porque es nuestro trabajo. No voy con ella, no voy con él, porque eso no me va a tratar bonito. Yo quiero bailar mi canción, yo quiero ir a llorar a televisión hablando de las cartas de amor que le escribo a mis hijas por Navidad, porque para nosotras lo material no es importante, sino todo aquello que queda plasmada o plasmado en misivas que nos recordarán cuánto amor nos tenemos y lo mucho que hemos sufrido durante todo el tiempo que me investigaron diciendo que yo era una delincuente, igual que Keiko Fujimori. Aprovechas todos los espacios que te dan. El que no la debe no la teme. Y respondes incluso a los que más te critican. Ahí muestras tu verdadero manejo político. ¿Qué tan buen candidato eres?
Ah, me preguntas sobre esto, sobre esta denuncia, sí, ok, papá, la tengo acá y por si acaso la consigné en la declaración jurada. ¿Qué más que me querías preguntar? Ah, sí, la denuncia que tuve por alimentos. Efectivamente, se trató de un error administrativo que fue reconocido, acá te traje el documento, o sí, la verdad me equivoqué, o sí, pero hablas y vas a los lugares más incómodos. Porque eso ayuda a que la gente diga, este pata o esta candidata, de verdad, se atreven a todo. Muy bien, es lo que necesitamos. Alguien que no haga show, alguien que realmente ejecute acciones y que esté en el lugar donde las papas queman. Y que verdaderamente tengan la capacidad de afrontar los principales problemas que tenemos en nuestro país. No que se corran en la primera para no quedar mal, para que no los critiquen y que nos mientan descaradamente y nos estafen como lo han venido haciendo en los últimos años. No, pues, no. Eso sí que no. Entonces, miren ustedes, nos hemos enterado ayer, pero la carta es de Lima, 31 de enero del 2026. Señores del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, renuncia a candidatura a diputado por Lima Metropolitana, Partido Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicar mi decisión personal e irrevocable de renunciar a mi candidatura número 1 de diputados por Lima Metropolitana por el Partido Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Renuncia que responde a motivos estrictamente personales, no sea conchudo. Que es, ¿personales? Estaba metiendo plata del partido, no suya, a su canal de televisión. Por eso es que Marisol estaba tan molesta, pero no decía nada. Hemos tratado de comunicarnos con ella para que nos dé una entrevista ahora y no ha sido posible contactarla. Pero espero, y conociendo a Marisol Pérez Tello, porque la he entrevistado en reiteradas oportunidades, creo que ella es más bien del otro grupo, no de los que mencionaba hace un rato, ¿no? De los que pechan, reconocen, dicen, sí, pues, la fregué, sí, pues, y se la advirtió hasta el cansancio. De hecho, a mí López Chau, en una entrevista que me dio hace 2 semanas, cuando yo le pregunto por el tema primero a la gente, porque era un asunto que me resonaba y decía, ¿por qué lo anuncian, lo promueven como la gran alianza y después esto simplemente se diluye y nadie da respuesta? Y me dice, no fue una decisión mía. Yo tengo el mayor de los respetos por Marisol Pérez Tello y por muchos de sus candidatos. Pero los delegados, las bases de Ahora Nación dijeron no, con primero la gente no. Es lógico. Un montón de personas, y lo he escuchado, que dicen, hoy me gusta Marisol Pérez Tello. Podría ser una buena opción para analizar, a ver si voto o no por ella. Pero no me gusta por la gente. Qué miedo ese partido. Y sí, claro, si le debe a su gente plata nativa, ¿con qué deudas nos dejaría el partido si eventualmente se convierte en gobierno? Digo, por más honesta que sea Marisol Pérez Tello, que fue además la que se quedó sobreviviendo ahí, porque se fue Flor Pablo, se fue Susel Paredes, un montón de gente que había confiado en este proyecto de Miguel del Castillo, que es hijo del búfalo de toda la vida, Jorge del Castillo, ex primer ministro Alan García y demás, y que está en todo su derecho de tener una ideología y una visión de país diferente y plantear un propio partido político porque le interesa la política, al igual que el padre, eso sí lo heredó, pero no el concepto de manejo del país. No necesariamente se sintió identificado con el APRA y dijo, voy a fundar un partido político. Y la gente dijo, qué bacán, aquí hay apertura, es un espacio democrático que invita a la gente con ideas nuevas para renovar la clase política podrida. Ay, qué lindo suena, maravilloso. Para ese señor no es el dueño nativa, sí. Ah, ya, bueno, tiene un medio de comunicación, bacán, le da chamba encima a la gente. Todo estaba bien, hasta que de pronto dejó de pagar. Ya, pues, ¿dónde está primero la gente? Por último, no te llames primero la gente, pues. Digo, ¿no? Poquito de sangre en la cara. Se fue. La presente renuncia se formula en marco al respeto institucional, sin ánimo de afectar el normal desenvolvimiento de la organización a la cual le deseo el mayor de los éxitos. O sea, me queda claro que se aparta de primero la gente también, no solamente renuncia a su candidatura, que se largue de primero la gente. Se tiene que desligar al 100%. Y eso creo que lo puede exigir Marisol Pérez Tello y las bases, ¿eh? Señora doctora Lidia Hermelinda Flores, gerenta de supervisión de fondos partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Acá firman las principales caras, ¿no? Los integrantes de la cúpula, de los que manejan primero la gente.
Tenemos el agrado de dirigirle la presente con el objeto de expresarle nuestro saludo y agradecimiento por la atención brindada a nuestra organización política y en atención a lo que adelantaremos en la reunión sostenida con vuestra gerencia, formalizamos mediante el presente documento nuestra voluntad institucional de desistirnos de transmitir nuestro material publicitario electoral en el medio cuya razón social es Abra Producciones SAC, es decir, Nativa, manteniendo nuestro derecho de uso de la franja electoral en todos los otros medios a los cuales les ha sido asignada en lo que nos corresponde. La decisión expuesta responde a una consideración ético, político, que como partido tenemos desde nuestro origen. Nuestra misión es la satisfacción del bien común, no el beneficio de nuestros intereses particulares. Uy, toma el Castillo. Nuestra organización política nunca decidió que se asignen los montos que aparecen en favor de Abra Producciones SAC, y ello fue una decisión unilateral de quien vulneró nuestra confianza, la de todas y todos los que suscribimos este documento y la del partido en su conjunto. Reiterándole nuestro agradecimiento. Calladito nomás recibió el billete. Uy, uy, uy. 1.700.000. ¡Qué rico! ¿Ah? ¡Uy, qué rico! Sí, sí. ¡Qué rico! ¡Uy, qué rico! Ya, pues no me voy a llevar todo a Nativa, pues mucho roche, encima Nativa no lo ve nadie. ¿Qué hago? Ya, 400, 200, 400, 500 es mucho, medio palo. Suena menos 400.000 ya, a Nativa. Y nadie se había enterado. Nadie se había enterado. No pues, no pues. Así no juega Perú. Pensá, como diría Gareca, Miguel del Castillo. Tu carrera política yo creo que ya finiquitó. Ni empezó y terminó. Te escucho, Janet Arias. Juli, te voy a traer un datito que yo sé que le va a gustar a todos los candeleros. A ver. Voy a compartir un tuit de la colega Stephanie Medina. Miren la foto, por favor. Tenemos una foto de nuestro caramba. presidente interino, Gerí. Pero ¿qué es lo gracioso y particular? Con Grau ahí atrás. Ajá. Es que la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia ha mandado un comunicado a todas las instituciones, ministerios, para que cuelguen ese cuadro. No. Con especificaciones de 60 por 40, con marco dorado. O sea, el cuadro de Grau. Así es. No que compartan la foto con Gerí delante del cuadro de Grau. Como si además él fuera más importante que Grau, ni siquiera al costado, ¿no? Como venerándolo, obviamente, por el héroe que fue. No, no. Ahí Tal está. cual. A Todas toda las máquina, pues. A toda máquina. A toda máquina. Claro, claro. Todos los ministerios tienen que tener Ay. a nuestro presidente ahí. En esto pierden el tiempo. Mírenlo, ¿ah? Con terno. Además debe estar sufriendo porque a él le gusta estar, ¿no? Descubierto. Tocando barrotes. Tiene un fetiche con los barrotes, creo, ¿no? Arde, papi. Los toca o de pronto es un hombre muy sensorial. Parece que sí, ¿no? Porque tanta visita por la noche. Por lo menos habla de una persona a la que le gusta estar muy bien acompañado. Vamos a hacer una pausa en este momento pidiéndole a ustedes like, porque es cierto, hoy día he pedido muy poco y esa es la razón por la cual, porque ustedes son amorosísimos, no están marcando tanto como quisiéramos, a pesar de la cantidad de gente que nos está viendo en vivo y en directo, el dedito para arriba. Y lo que viene a continuación es la hoguera electoral, una de las secuencias favoritas, bueno, la única que tenemos también, de Arde Troya, donde entrevistamos a candidatos al Senado, candidatos a la Cámara de Diputados. Hoy tenemos a dos damas, a dos mujeres que quieren ser senadoras y que van por diferentes partidos, por supuesto, pero que tienen ideas, creo yo, interesantes para compartir con ustedes. Así que las escuchamos. Primero, Mirta Vázquez estará con nosotros, recuerden ustedes, congresista, fue presidenta de la mesa directiva. De hecho, si uno va al Poder Legislativo ahora va a ver las placas de todos los ex jefes del Congreso y la de ella no. A ella la obviaron, porque la derecha ultraconservadora, la gente de la secta en realidad, yo no lo llamo pacto, para mí esa es secta, donde están los fanáticos, ese grupo no es un pacto. Pacto puedo tener yo acá con la gente de la República. Chicas, ¿qué tal? Que nos vamos a ir a una parrillada pronto, a celebrar, no solamente se chambea. Secta ya es cuando tus ideas Ya, mi amor. te terminan consumiendo. Terminas siendo una víctima de aquellas ideas que no puedes siquiera arrimar un ratito de tu mente para darle espacio a un punto de vista que te convierta en un ser humano más flexible y entendido, sobre todo cuando quieres hacer política. Esos son fanáticos, pues. No, las cosas son así, son así, son así, son así, ¿no? Secta.
Y a Mirta Vázquez la secta no la quiere tener ahí con su foto en el Congreso. Pero en Presidencia de la República quieren que todos tengamos a Grau con Gerí. ¿No? A mí mándenme el cuadro de Grau, lo pongo acá. Tremendo Grau. Pues José Olaya, mándenme a todos, ¿sabes? Bolognese, y yo feliz. ¿Por qué tengo que tener Gerí? ¿Quién es Gerí? ¿A quién le ha ganado Gerí? ¿Qué es ese señor? ¿Ah? ¿De dónde salió? Vamos con Loguera en instantes. Pausa. Y empiezo la entrevista con Mirta Vázquez y luego converso con Susana Chávez. La humanidad enfrenta hoy una triple crisis ambiental, pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio climático, problemas que ya afectan la salud, la economía y la vida cotidiana. Frente a este escenario, la educación ambiental se vuelve una herramienta clave para generar cambios sostenibles en el tiempo, ya que busca transformar hábitos y decisiones en escuelas, barrios, espacios públicos y eventos culturales. Para ello se requiere infraestructura y acciones concretas que promuevan comportamientos responsables, especialmente en eventos masivos, como ocurrió tras los recientes conciertos de Bad Bunny, donde las zonas aledañas quedaron cubiertas de residuos. Esta tarea debe ser compartida entre el sector público y el privado, el primero liderando con políticas claras y presupuestos sostenidos, y el segundo incorporando la educación ambiental en sus modelos de sostenibilidad. En el país existen avances, como los programas locales y Educa, pero el gran reto es fortalecerlos con una política nacional articulada, financiamiento continuo y corresponsabilidad entre todos los actores. Educar para cuidar el entorno es una decisión colectiva que se construye día a día y define el futuro que queremos. Mucha agua, por favor, mucha agua. Bienvenida a la pequeña Sofía, hija de mi amiga del colegio, que quiere ser periodista y ha venido esta mañana a acompañarnos a hacer programa para que además recule y tenga una mejor idea a futuro y no se dedique al periodismo. Ya he hablado con tu madre, Sofía. Necesitamos más periodistas como tú, como ella, ¿no? Ay, Dios mío, yo no sé qué va a pasar con la prensa. Señora Vázquez, le agradezco que esté aquí. Postula ella al Senado de la República, el Senado Nacional, con el número 4 por Ahora Nación. Y ha tenido la amabilidad de visitarnos esta mañana en la hoguera electoral. Ya saben, pueden mandar sus preguntas, que yo se las transmito, evidentemente, las leo junto a mis invitados y pueden ya participar en la encuesta. La invitada, en este caso tenemos dos invitadas, ¿superan las llamas de la hoguera o se achicharran? Gracias por vernos y gracias por sus likes. Gracias a usted por venir. Doctora Vázquez, a ver, la izquierda está muy desunida, ¿no? Son como que pequeñas islas cuando creo que han podido generar más frentes. Hay uno, está también el grupo de Roberto Sánchez, que ahora ha jalado a Antauro, que yo no sé qué tan positivo sea eso, para mí es una atrocidad, pero bueno, Antauro tiene su jale al interior del país en algunas zonas. Y usted, Indira Wilca, Ruth Luque, que son personas, creo que, más allá de las ideologías, el público respeta, el elector respeta, por más de que no voten por ustedes, se fueron con Alfonso López Chau. ¿Ha visto lo que ha pasado con Primero la Gente? Sí. Esto explica entonces por qué no se llevó a cabo la alianza, me queda clarísimo. Sí, a ver, gracias por la entrevista, Juliana, y creo que realmente en este momento hay mucha dispersión, no solamente de la izquierda, de muchos partidos políticos, también es que la regulación que ha hecho perversamente este Congreso, lo que ha
generado es que haya toda esta dispersión, es decir, no hay un incentivo real para que agrupaciones políticas que más o menos piensan igual se puedan juntar. Eso también tiene que ver con el tema de cómo han regulado el asunto de las alianzas, pero más allá de eso, en principio, fíjate, estamos, yo siempre repito esto, estamos en tal emergencia democrática que en este momento no solamente debemos aspirar entre los que pensamos igualito, ¿no? Y por eso nuestra decisión, junto a mis compañeras de izquierda, de incorporarnos a un partido que incorpore a un sector mucho más amplio, es decir, no solamente la gente de izquierda, gente que puede ser de centro, gente de otras opciones políticas, pero que compartamos mínimos democráticos y que estemos dispuestas a luchar contra este pacto mafioso, organización criminal, ya no sabemos cómo llamarlo, ¿no? Que nos tiene capturados. Pero no con una alianza con Primero la Gente, que había sido anunciada, olía y sacramentada por la propia Marisol Pérez Tello en vivo y en directo. Sí, bueno, yo creo que ahí justamente hay que tener mucho cuidado con los partidos políticos. Yo siento mucho que esté pasando esto al interior de un partido, pero sí creo que tenemos que tener en claro cuáles son los valores y principios que hay que defender, ¿no? Y ya se olían algo raro, ustedes, con relación a Miguel del Castillo. Bueno, en realidad nosotros no hemos tenido acercamiento. Yo sé que ahora Nación estuvo conversando con Primero la Gente y con Nuevo Perú. No sé por qué realmente no se produjo la alianza, pero ahí no podría dar más detalles, ¿no? Además, del usted está en calidad alejamiento. invitada. Sí, nosotros estamos en calidad de invitadas en Ahora Nación y claro, nosotros vamos con una propuesta a sumar desde nuestra perspectiva como izquierda. De acuerdo. Y Alfonso López Chau ya figura, obviamente, en los primeros 5 lugares de las encuestas, que, digamos, son la foto del momento. Esto Sí. nada tiene que ver con lo que finalmente vamos a tener al frente una semana antes del proceso del 12 de abril. Y es el único de izquierda o centro izquierda dentro de los primeros 10. No, es el único que figura, porque los otros de izquierda están en otros. Está López Aliaga, Keiko Fujimori, en ese orden, Mario Vizcarra, que podría ser de centro izquierda también, pero no tanto como Alfonso López Chau, César Acuña, que obviamente no es de izquierda, Alfonso López Chau, después viene Carlos Álvarez, José Luna, George Forsyth, John Lescano, sí, es un hombre de centro izquierda, ¿no? Que aparece, pero con 1.8 frente al 3.7 de Alfonso López Chau, que tiene un poquitito más de éxito en provincia que en Lima. Pero al estar dentro del top 5, obviamente, quienes forman parte de este pacto secta, o quienes no, pero tienen una postura ultraconservadora de derecha, lo empiezan a atacar y empiezan a alimentar al cuco de la izquierda, ¿no? El comunismo, el marxismo-leninismo, ese señor abraza las ideas del genocida maldito Víctor Polay Campos, además estuvo preso, es un subversivo. Y de eso, evidentemente, hay mucha leyenda, hay mucho cuento, Sí, ¿no? sí, Como sí. con todos los candidatos. Pero lo que sí es cierto es que Ahora Nación tiene 11 sentenciados con condena firme en sus listas. ¿Qué pasó ahí? Sí, fíjate, estuvimos hablando el día de ayer en el partido, el propio Alfonso López Chau, muy preocupado por este tema, porque yo creo que sí reconocemos que hay todavía que mejorar los filtros para que los candidatos sean bien escrutados, ¿no? Y fíjate, es que también pensábamos, cada partido político tiene que presentar 263 candidatos, 263, y a veces con ese número, pues a veces se descuida, y eso no es una justificación, porque si nos hubiese pasado con uno, igual diríamos, hay que mejorar nuestro Pero sistema de además no es filtro. tanto. O sea, Sí. 263 CVs, Sí. declaraciones juradas, las revistas del toque. Esta gente no omitió esa información, puso sentencia Ahora- firme por tal o cual delito y simplemente nadie lo vio en Ahora Nación. Yo creo que ahí, como no solamente es escrutar a los 263, sino a todos los que están aspirando a esas postulaciones, pues sí, falta mejorar seguramente los filtros, pero una cosa importante es la reacción del partido. Y como lo ha anunciado el propio Alfonso López Chau, estas 11 personas han sido inmediatamente sometidas al comité de ética e invitadas a retirar sus candidaturas, ¿no? Ya, pero invitadas, si no quieren no se retiran. Ahora, fíjate, ahí nosotros justo discutíamos qué hacer, porque es verdad que la ley electoral, por más que el partido desautorice, si ya
el jurado los admitió, que ahí también Ya hay no un se puede hacer problema, nada. ya no se puede hacer nada. Lo único es que podríamos llamar políticamente a deslindar con ellos, ¿no? No, y a decirle a la Pero- gente, no voten por ellos porque están condenados, disculpen Así el es, error. pero hay que ir más allá. En el partido hemos discutido, por ejemplo, la necesidad justamente en el próximo periodo de proponer una reforma a la ley electoral, porque si no también nos atan a los partidos de manos, ¿no? Seguro, pero hay ahora algunas sombras, ¿no?, que pululan alrededor de Alfonso López Chau. Primero, este comentario que él hace llamando un luchador social a quien ya se sabía en ese entonces que era el cabecilla del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, ¿no? Eso se lo van a sacar durante toda la campaña. Ella ya lo Seguramente. explicó aquí, dijo que no abrazaba Es más, es ninguna que idea terrorista, él- pero Él lo que hace es deslindar, incluso si uno lee todo el artículo, ve que él deslinda profundamente de estos métodos que realmente son no solamente violentos, sino le hacen tanto daño al país. sí, pero lo llama Y luchador social, ¿ah? Y luego hay una frase, por supuesto, pero fíjense, lo importante es que la persona haya marcado con algo tan terrible como el terrorismo y haya demostrado, como lo ha demostrado él en toda su trayectoria, que nunca estuvo de acuerdo con esos Ok, métodos. pero omitió su declaración jurada, por ejemplo, las 2 veces que estuvo preso. Ah. Que se habló de una primero, en Lurigancho, ¿no? Efectivamente fue preso político y resultó amnistiado. Y así no tuviese la obligación, porque no te lo exige la Ley Orgánica de Elecciones, consignar hechos que al final en los expedientes no existieron porque hubo amnistías de por medio. En aras de la transparencia y sabiendo que esto obviamente se iba a conocer, porque todo se sabe de todos en cualquier momento, debió ponerlo. A ver, una cosa interesante, ¿no? Porque cuando nosotros le preguntamos a Alfonso López Chau y él estaba muy angustiado porque había salido esto, le preguntamos, ¿cuándo fue esto? ¿Cuántos años tenía usted? ¿Saben cuántos años tenía? 22. 16 años, No, era 16 y después menor de tenía 22, edad. estuvo 2 veces, ¿ah? ¿No? En el Es sexto. que es básicamente lo que le consignan es la vez que lo intervienen como a cualquier menor que pasa aquí en el Perú, es más, ¿no? Acá sales a las manifestaciones y agarran a los muchachitos a cada rato y encima les ponen unos cargos Sí, terribles, señora Vázquez, ¿no? pero lo consignas igual. Sí. Mejor es Ahora, transparentarte totalmente, que sí. te hagan la radiografía completa. Probablemente él no se imaginó que, claro, imagínense un tema de menor de edad, que fue básicamente una detención arbitraria, porque hay que decirlo, 16 años la policía no tenía derecho a detenerlo así y llevarlo al Lurigancho, ¿no? Entonces, era una detención arbitraria, por supuesto. Eso, imagínate, habiendo ocurrido hace más de 50 años, claro, uno hasta se pierde, digamos, No, de eso ese no te olvidas. De momento. estar en el Lurigancho no te olvidas. No, yo creo que igual es un tema de cuando él estaba menor de edad y es un hecho que además no tuvo ni siquiera sentencia. Por eso es que él no podía declararlo porque no tenía sentencia. Él dice que salieron finalmente con una amnistía, pero finalmente no hubo sentencia, él no fue declarado culpable de nada y los registros así lo relatan, dicen no hay ningún registro, entonces ¿cómo lo voy a declarar? Son ¿no? conscientes que de todas maneras esto va a hacer ruido durante toda la campaña. Seguramente porque lo aprovecha mucho la derecha, porque la derecha vende el cuco que el izquierdismo es aliado del terrorismo y eso es totalmente falso. Bueno, y estamos, quienes no somos de izquierda, nos ubicamos en un centro, Sí. también dentro ¿no? del grupo de los Sí. terrucos, de los caviares, Los de rojos, los los rojos, los comunistas. filosenderistas, sí, sí, Sí. sí, de acuerdo. Pero también es cierto que más allá de López Chau, el no haber tenido un correcto escrutinio, fiscalización sobre los candidatos, hace que ahora mismo en la lista de postulantes al Senado y o diputados hayan personas incluso con sentencias por peculado. Peculado es corrupción, Sí. tocamientos indebidos, o sea, deudores de alimentos. Ahí valdría la pena justamente que en los partidos políticos en general, yo, por ejemplo, en este momento soy una invitada, entrar a escrutar cómo se hace eso, en este momento no me corresponde, pero sí me corresponde sugerir que haya un mejor sistema porque le han pasado a todos los partidos, ¿no? Le han pasado a todos los partidos y creo que ahí hay que mejorar y mejorar también la ley electoral. ¿Qué opina usted del escándalo de Chifagate? Pues yo creo que eso es tan terrible y es eso, un escándalo de cómo no es tanto cómo un presidente se va y se reúne solamente de manera subrepticia con ciertos personajes, sino es la expresión de cómo se está
queriendo gobernar el país en los últimos años, ¿no? A Apunte, sí, oscuras, con acuerdos bajo la mesa, favoreciendo intereses de grandes privados, ¿no? Que quien llega a la presidencia, porque no solamente ha sido Geri, y eso lo vamos a decir, ¿no? Si miramos más atrás, Dina Boluarte, todo el escándalo que le hicieron, y Pedro me parece Castillo. bien a Pedro Castillo. A mí yo salí y justamente por eso me metí en un lío, porque yo le exigía transparencia, y detrás de él PPK, que se iba Bueno, a esas reuniones despachar clandestinas de en su Geri, casa, ¿no? es Entonces, esa manera de lo mismo que gobernar, Zarratea. esa manera de gobernar hay que desterrarla. Nadie, ningún presidente, alguien que ejerza la máxima majestad no puede tener este tipo de comportamientos. Pero es ¿no? consciente usted, porque además tiene una trayectoria política, ha sido presidente de la mesa directiva del Parlamento Nacional, de que uno puede tener muy buena voluntad y que puede llegar incluso al Palacio de Gobierno con ganas y la voluntad política y el deseo de construir un mejor país, y que todo en realidad, si está en frase o en papel, suena maravilloso. El problema es cuando tienes que ejecutarlo y cuando tienes al frente a un Congreso que ahora mismo ha desaparecido la El imagen, equilibrio de poderes. exactamente, del presidente de la República. Sí. No existe la investidura presidencial, Sí. y son los que gobiernan. Son Y los que casualmente han creado o han determinado, a pesar del referéndum del 2018, regresar a la bicameralidad para que todo el poder ya no se centre en 130, sino en los 60 El senadores, 60, sí. entre los cuales eventualmente podría estar usted, porque usted postula con el número 4 al Senado Nacional. Sí, y postulo consciente de eso, Juliana, porque creo que ahora tenemos dos problemas sumamente graves que provocan todo el resto de problemas en el país. Uno es que el Congreso rompió con el equilibrio de poderes y se ha irrogado todo el poder, de tal manera que quien gobierna no es el señor Geri, pues el que gobierna es el Congreso, y fíjense, por eso es que Rospigliosi puede salir a amenazar jueces, Rospigliosi puede salir a escupirnos y a burlarse de en nuestra cara, los congresistas pueden irse y pegarle a quien se les cruza en la calle, ¿no? ¿Saben por qué? Porque es la expresión de el poder acumulado y que no puede pasar en un Estado. Un Estado democrático se caracteriza por tener equilibrio y control de poderes, y ellos le quitaron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, Judicial, perdón, el poder de control sobre ellos. Al judicial todavía están tras el pescuezo de NTI. Pero tienen, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, que sí. es la espada de Damocles que está amenazando, y Rospigliosi se mete a cada rato a las audiencias a decir, cuidado, los vamos a sancionar, como si él fuera el rey, ¿no? Bueno, es el rey. que coloca a los miembros de la Junta Nacional de Y Justicia. es ¿no? el que ha colocado la Junta Nacional de Justicia. Entonces, fíjense, está haciendo resistencia ¿Y el eso Poder no debería de Judicial. cambiar? Por ¿Por qué el supuesto. Congreso tiene que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, a los Exactamente. miembros de la Junta Nacional de Justicia, al defensor del pueblo? Así es. Y mira, y el segundo problema que tenemos es que ellos han capturado las principales instituciones, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Contraloría, todo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede modificar esa situación? Y le han dado todo el poder además al Senado, ¿no? Dentro del Congreso, ahora no va a ser los 130 más los 60, ahora 60 van a decidir. ¿Cómo modificamos eso? La única manera de modificarlo es desde adentro, porque el Senado es el que va a determinar si sigue el régimen así o si cambia, si siguen esas autoridades en los principales organismos o si salen. Ya, ¿no? desde adentro, pero en la medida de que tengas Mayoría. mayoría. Por eso Y es tan no importante. solamente la bancada que más senadores tenga, el partido que más gente logre meter en la Cámara de Diputados, pero sobre todo la de senadores, sino que tenga también mayoría parlamentaria quien ejerza el cargo de presidente o presidenta del país. Así es. Porque si no, todo lo que propongan va a ser inviable, no lo van a dejar gobernar. Primero el Congreso, y dentro del Congreso el Senado. Estas 60 personas, por eso es tan importante en esta elección que esas 60 personas sean gente que por lo menos quiere volver a la democracia, ¿no? Y entonces ahí me parece muy importante que elijamos de manera responsable, porque de eso va a depender todo, incluso que le devuelvas los poderes al Ejecutivo, que tengamos un presidente que realmente no sea pues como este señor Geri, un monigote, una marioneta de nadie. Necesitamos fortalecer la investidura presidencial, necesitamos volver a un sistema saludable donde no sea el Congreso el que acumule todo el poder, sino que sean
todos los estamentos del Estado quienes funcionen y quienes controlen, ¿no? Y que el presidente también ejerza su función como debe ejercerla frente al Estado. ¿Y usted cree que ahora Nación puede hacerse cargo de ello? Bueno, en Ahora Nación hay un esfuerzo bien interesante, ¿no? Fíjate quiénes estamos postulando. Los partidos normalmente dicen, no, solamente escojo a quienes piensan igualito que yo, personas además que son mis amigos, el que paga más, se ponen el número ¿Usted pagó? adelante, No. nada, ni un céntimo, pero ni un céntimo, lo tengo que decir. Y miren, ¿qué ha hecho Ahora Nación? Ha pensado de otra manera. ¿Qué personas necesitamos? Y ha escogido a gente que venimos de trayectorias, primero, limpias. Segundo, que tenemos experiencia. Tercero, gente que ha confrontado con el poder, porque eso es lo importante. ¿Saben qué? Hay un montón de payasos, y permítanme la palabra, porque hay un montón de payasos que salen, se disfrazan que de militares, que salen con armas y nos ofrecen orden. ¿Saben qué? Orden es ser honesto, ser coherente y mantenerse en las posiciones firmemente. Bueno, claro, es un partido de centro-izquierda, pero tiene a Jaime Delgado, que no es un hombre de izquierda, que ha Así sido es, congresista. así es. Está Harvey Colchado. Harvey Colchado, estamos con el ex procurador Maldonado, tenemos a gente como el representante de los pueblos indígenas como Royal Runril, que es un investigador y que sabe muchísimo capo. de Él es un multiculturalidad. Entonces, un lujo de gente de la cual necesitaríamos realmente sus aportes en esos espacios, ¿no? Pero tienen que ser conscientes de que no dejan de ser una alternativa de izquierda y que hay mucha gente, sobre todo en Lima, que incluso hacen caso omiso a las estafas de Rafael López Aliaga y apuestan por una candidatura ultraconservadora. O sea, podríamos entender que ya, ok, eres de derecha o de centro y te gusta Keiko, hasta Keiko Fujimori, ¿no? Un Carlos Álvarez, un José Luna, un Ricardo Belmont, no sé, pero López Aliaga. Es increíble porque yo creo que todavía tenemos en la ciudadanía un pendiente, ¿no? De cómo formamos al ciudadano, cómo informamos también, porque me parece que también estas candidaturas se basan muchísimo en una serie de propagandas, una serie de mecanismos comunicacionales de las que se vuelve presa, sobre todo gente que no accede a información. Entonces, por eso es bien importante, por ejemplo, hacer las campañas de a pie, acercarse a la gente de manera real, contarles cómo funciona esto, ¿no? Y además mostrarles credenciales que estamos con la capacidad de hacerle frente a estos pactos corruptos, ¿no? Le quiero preguntar qué es lo primero que haría usted en caso llegase al Senado. Pero vamos primero a leer algunas preguntas del público que siempre participa de una manera muy activa y que nos pone like a este video para que se viralice más rápido. Acá, Hernán dice, pregunta, ¿ha cambiado su posición antiminera? ¿Qué propone para el Reinfo? Gran pregunta, Hernán Banda. Gran pregunta, porque siempre dicen el antiminero, ¿no? Yo quiero acá decir que yo he defendido derechos siempre frente a las empresas que han violado condiciones fundamentales de la población. Y cuando me ha tocado viabilizar proyectos mineros como lo hice en Las Bambas en el 2021, que incluso quedan los registros de la sociedad de minería y de la empresa misma agradeciendo mi rol para volver a viabilizar ese proyecto, yo lo he hecho. Pero Yo entiende usted de la estoy- importancia de que vengan empresas extranjeras a explotar Cualquier el suelo empresa- peruano porque no tenemos nosotros aquí el capital suficiente. Cualquier empresa extranjera o peruana, pero que no viole derechos. Por favor, yo siempre he rechazado y sí he sido anti-violación de derechos humanos. ¿Cómo puede ser que llegue una empresa y te contamine como lo que pasó en Choropampa, donde 5,000 personas quedaron contaminadas con mercurio y hasta ahora nadie le hace Ya, caso? pero ¿cuál es la Eso solución? ser anti, no es ser anti, es defender derechos. Si la gente se queda sin agua, si le quitan el territorio y le pagan 100 soles la hectárea y les dice váyanse de acá, ¿eso es ser antiminería? No, eso es pelear por el derecho de las comunidades. Y yo siempre me he mantenido en eso. Y respecto al tema del Reinfo y de la Eso. minería ilegal, miren, es un tema muy importante. Toda actividad que viole derechos y que agreda los territorios se tiene que rechazar. Y yo no solamente he cuestionado el tema de la minería ilegal, cómo se está proliferando. Yo he defendido todos estos meses anteriores, me he metido en Cajamarca a defender hasta 11 casos de comunidades que tratan de defenderse de la minería ilegal.
O sea, Y es ahí consciente el de que la Reinfo- minería informal y eso del reinfo, que en Y realidad... el reinfo es una gran estafa y es una puerta que finalmente Para los le abre el paso a los informales, a los ilegales, que además los ilegales, como a veces me han dicho, pero los ilegales son las propias comunidades. Falso, se acaba de descubrir con este señor Sillaguán que él era el minero ilegal que estaba financiando los proyectos en Hualgayo, Cajamarca. Vamos con más preguntas. Aquí tenemos otra consulta de Rocío Hurtado. Doctora Mirta, ¿cree que aún tiene el riesgo real de que la inhabiliten los impresentables del Congreso? ¿Qué acciones tomaría para evitarlo? No, ya no, a esta altura usted ya está inscrita. Yo estoy Ya inscrita, está, pero ellos formal. pueden hacer lo que se les da la gana. Acuérdense que que yo tienen sé. tanto poder que podrían hacerlo. El riesgo es real. O sea, si a ellos se les da la gana de mañana reunirse e inhabilitarme, seguro lo hacen. Pero fíjense, ya lo intentaron en diciembre. ¿Qué los hizo retroceder? La fuerza de la gente que salió al frente a decir son unos sinvergüenzas. Porque este caso que yo tengo, que es ridículo, que porque yo contagié el COVID, viene del año 2021. Y cuando yo anuncio candidatura, se pusieron, pero muy ágiles, ¿no? Al Y día pusieron siguiente mi nomás, caso, ¿no? Sí, lo Sí. pusieron para el 29 de diciembre. Salieron las críticas porque ellos también están midiendo esto políticamente, ¿no? Y si me inhabilitan, le quedará más claro a la gente por quién no votar, porque realmente estaríamos bajo una dictadura, ¿no? ¿Usted cree que Alfonso López Chao pasa a una segunda vuelta? La pregunta es ¿con quién? Yo creo que sí, y esperemos que no sea con la derecha más conservadora, bruta y achorada, que es representada, por ejemplo, por gente o López Aliaga o Keiko Fujimori. Pero si tuviese que elegir entre uno de ellos dos... No me atrevo, creo que los No, no, dos a son... ver, a la otra vez me hicieron la misma pregunta en un programa especial que tuvimos aquí con Rosa María, con Pedro Salinas, con Carlitos Cornejo, y yo dije, no, yo votaría en blanco. Si me tengo esas dos opciones, voto en Claro. blanco, viso mi voto. Claro. Me decían, no, con una pistola en la cabeza, escoge a uno. Y debo admitir que yo dije a López Aliaga, porque creo que sería más fácil sacarlo que a alguien que tiene tentáculos, digamos, en tantos lugares y espacios como Keiko Fujimori. Yo Usted, no estoy tan segura. ¿a Yo quién no estoy tan preferiría? segura y de verdad si me ponen una pistola en la cabeza yo preferiría el balazo, pero ¿De verdad? porque yo creo que llegado López Aliaga o Keiko Fujimori igual me van a matar, ¿no? Igual me van a matar, mejor Oiga, muero dignamente. pero si usted llega al Senado, va a tener que convivir con quizás Y lo Ulos sé. Pigliosi, Juan José Santibáñez, Norma Yarro, o sea... Yo no, ya- Norma sí, Norma Yarro. Fíjate que yo ya conviví con gente muy parecida a ellos. Acuérdate que yo dirigí un congreso donde había una Marta Chávez, donde habían gente como los de Podemos, desde Luna, todos sus tentáculos, estaba el ex procurador acusado de corrupción, Alarcón. Bueno, eran realmente gente de temer, ¿ah? Pero miren, cuando uno es honesto, coherente y valiente porque sabe que no está haciendo nada malo, le puede hacer frente a todos esos poderes, ¿no? A ver, no le envidio. A ver, Daniel dice, ¿qué opina la señora entrevistada sobre la gran cantidad de sentenciados y denunciados ante el Poder Judicial que lleva López Chau al Congreso? Es casualmente lo que lo Sí, primero que le lo pregunté cuando primero se que- sentó. Sí, y como yo le he dicho, realmente el partido ha tomado una decisión. Pero de- tardía, extemporánea. O sea, ya Cuando, nada se puede hacer, salvo que renuncien. Sí, yo creo que ahí hay que mejorar, como yo repito, los temas de filtros, etcétera, pero lo importante para mí es que el partido responda y que no encubra a esta gente. Bueno, claro, no están cubriendo, pero el hecho de no haberles cerrado la puerta, porque además es información que tampoco es que tuvieron que revisar, buscar, indagar en los expedientes del Poder Judicial. O sea, ellos lo consignaron en sus declaraciones juradas. O sea, ¿quién en Ahora Nación, porque esto habla de cierto desorden al interior del partido, por más invitada que sea usted, se encarga de revisar? Sí, no habría son que averiguar 50.000, eso. son ¿Cuál menos ha de sido- 300. ¿Cuál ha sido el sistema? Yo no soy parte del partido, pero sí creo que hay que hacer un llamado a que estos sistemas se afiancen porque no podemos Sí, pues, llevar nuevamente más a de esta gente, ¿no? después nos quejamos. Así es. Tenemos esta candidata, es la última pregunta, doctora Vázquez, y la respuesta no tiene absolutamente nada que ver con la producción, ni con mi hija y su amiga Sofía que han venido el día de hoy, ni con la productora, que es bien cizañera, bien metecandela. A todos se les plantea esta pregunta y vienen sabiendo que la gente puede salvarlos o achicharrarlos. Los candeleros. Los son candeleros, que son responsables. terribles, ¿ah? Sobre todo los bunqueros, los que me siguen siempre, que esos son los más rayados, ¿ah? Ya, por eso los quiero. ¿Esta candidata resiste al fuego o se quema? Se me apagó. Una mano negra, ahí está. Ah, no, la han recontrasalvado. Ah, tira a toda su gente votando acá. Señora Vázquez, 84 por... Sí, no es normal esa respuesta. O sea, digamos, sí es normal, pero no es
típico. Las granjas que compramos. Ahí está, 84%. Ay, ¿Ah? mira, yo muy agradecida, además que es la expresión de confianza de la gente y de reconocimiento de una trayectoria que yo no pienso traicionar. Así nomás nadie ha llegado a 84, no neto una vez nomás. Pero súper alto, súper alto. Es Acá- la segunda mejor votación. ¿La primera cuál fue? Ay, no recuerdo. Yo tampoco ahorita. recuerdo, pero hay gente que se ha ido achicharrada. Ah, claro. 95% los ha achicharrado. Ya a mí me da vergüenza, se van mirándome mal, pateándome bajo la mesa. Yo digo, voy a tomar distancia a la hora de dar los resultados. Pero hay que tener muñeca política. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Hay que saber manejarse en la vida en Sí, es general, no le vas a verdad, gustar y también hay que, a todo el mundo. Y además hay que tomar eso con criterio de que la crítica también nos tiene que ayudar a mejorar. Sí, ¿no? las críticas constructivas siempre hacen Así bien. es. Gracias por haber venido. Suerte en su Muchísimas gracias, campaña. Juliana. Mirta Vázquez postula al Senado Nacional con el número 4 Cuatro. por Ahora Nación, el partido que lleva a la presidencia de la República, porque quiere ser presidente, no es que haya llegado, a el ex rector de la UNE, Alfonso López Chau. Y Susana Chávez, otra mujer, que además tiene una carrera súper interesante, una trayectoria bastante pulcra, ¿no? Y de defensa de derechos humanos y de mujeres. Quiere ser senadora también. De pronto se encuentran en el Congreso, si las dos entran, ¿ah? Sí, somos amigas. Yo Sí, creo que la se van a admiro hacer mucho. amigas porque, por lo que he leído de su CV, tienen varios puntos donde se Sí, pueden encontrar sí, sin sí. ningún problema, sin agarrarse de las mechas. Ella postula de Senado Nacional también con el número 6, pero por Primero la Gente. Así que me despido de Mirta Vázquez para hacer una breve pausa. Ustedes, mientras tanto, solamente pongan like. Aprieten. ¿Ah? Y eso nos ayuda muchísimo. Y gracias a toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo. También vayan preparando sus preguntas para Susana Chávez, quien en instantes ingresa a los estudios. Gracias, doctora Vázquez, por venir. Muchísimas gracias, Julián. A ver, ya estamos, seguimos aquí en la hoguera electoral y ahora estoy lista para conversar con Susana Chávez. Ella quiere ser senadora y postula con el número 6 por el partido Primero la Gente, que es aquel que ahora mismo tiene, por suerte, como única imagen visible a la candidata a la presidencia de la República, Marisol Perestello, por todo el escándalo que ha habido con Miguel del Castillo. Ella es magíster en Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia, es integrante del plan de gobierno, casualmente partido al que pertenece, o es invitada, me lo dirá ahora, y fundadora de la ONG PromSex, que defiende básicamente derechos de las mujeres y de las minorías de la comunidad LGTBIQ+. Así que ya con eso, yo no voy a hablar de votos, pero mi respeto lo tiene. Gracias por estar acá, señora Chávez. Muchísimas gracias a ti, Juliana, por esto y por la oportunidad, además de convocarnos y ponernos sobre la parrilla. Ujú. La Chávez. La Chávez, sí. O sea, se presenta en la candidatura. Sí, en realidad la Chávez viene de una historia que éramos 3 Susanas que trabajábamos en un espacio laboral y entonces me quedé con la Chávez Sí. para diferenciarlas, pero ahí lo llevo. Mi mejor amiga de la vida se llama Claudia Chávez, y yo le digo la La- Chávez. la También le digo Chávez. Polilla y le digo cosas un poco subidas de tono, pero la Chávez. Pero hay una Susana Chávez. Usted, claro, tenía una homónima en México, Sí. que era una activista Y fue feminista asesinada. que fue asesinada en Ciudad Juárez. Muy triste. O sí, una sí. historia Sí, sí. tremendamente triste. Porque era así, y además era una poetisa, ¿no? Y tenía cosas, unos sí. escritos maravillosos. De hecho, ella fue la creadora de Ni Una Menos. ¿No? No, fue un poco antes lo de su muerte, pero definitivamente esto generó también un movimiento importante, ¿no? Sí. Porque
Fue un Y se llamaba crimen Susana terrible. Chávez también, Y se llama- casualmente. y alguna vez recibí una carta pensando que era yo, pero les dije que no. Sí, qué terrible. A ver, no tiene tanta experiencia en gestión pública, obviamente, Efectivamente. pero haber fundado y dirigido Promsex, de una manera, creo yo, fue una experiencia que la llevó a lidiar con los políticos. Así Porque es. cuando se les habla de educación con enfoque de género, cuando se les habla de la ni siquiera necesidad, eso es un derecho de las personas del mismo sexo a por lo menos poder acceder a la figura de la unión civil, a que los protocolos del aborto terapéutico Se cumplan. sean cumplidos Totalmente. por Dios, tiene que lidiar con esa gente. No, además, fíjate, nosotros lo que hacemos, lo que hace Promsex, yo en este momento estoy, digamos, como de licencia, es justamente el diálogo con quienes toman las decisiones y además lo que significa el seguimiento del cumplimiento de la política. Tú dijiste que tenemos la ley que nos respalda para el aborto terapéutico, hay que cumplirlo. Y ese es el ejemplo más claro que en el Perú muchas veces se aprueban leyes. El aborto terapéutico tiene desde el 1924 y durante casi, digamos, 90 años el aborto terapéutico no pasaba por ningún tipo de política pública que se pueda hacer. Se demoraron un montón en reglamentarlo. ¿Y por qué nos demoramos un montón en reglamentarlos? Porque definitivamente la oposición a cumplir con algo tan básico como que nadie debería ser expuesta a un sacrificio extremo como es la salud y la vida por cualquier razón y que además sí se respeten todos los campos. Tú a un padre de familia no le obligas a donar un riñón a su hijo, aunque sea lo único que le pueda salvar la vida. Le tiene que pedir permiso. Tiene que ser un acto, digamos, voluntario. Pero ese detalle no ocurre con las mujeres. Y mira cómo nos llevan a esta situación tan extrema, aunque ya en el 24 se reconocía, ojo, el Estado no puede tomarse o atribuirse en imponer una sanción como un embarazo que lleva un alto riesgo. ¿Y qué opina usted de lo que ha prometido Rafael López Aliaga en campaña? Mira, de que los fetos tengan DNI. Es lamentable porque ¿cómo se puede debatir con eso? A ver, dime, ¿por La foto, dónde además del sexo. empiezo? ¿Cuánta gente no quiere y pudiendo Pero- hacerse una prueba pero para además- saber el sexo, no quiere saber si su hijo va a ser varón o nena? Pero además yo creo que es no mirar la gran realidad que hay detrás del embarazo. Sí, efectivamente, vamos a tener miles de mujeres, muchas mujeres, que quieren su embarazo, que lo planearon y que de pronto hay una malformación O el niño congénita. nace con vida y a los pocos minutos muere. Hay Exactamente. situaciones. Un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo vas un a tener primero tu diagnóstico- DNI, el DNI de tu hijo en la billetera? Es lo que la otra vez hablaba con una persona, ¿no? Que me consultaba sobre el tema. Es que es ridículo. O sea, primero vas a tener el DNI de tu hijo en la billetera, que es lo que tenemos todas las mamás, antes de tener a tu bebé en brazos. Pero además es una crueldad. Es una porque crueldad por es donde se una mire. crueldad por donde se mire, porque además eso no respeta el sentimiento de miles de mujeres que quisieran llevar adelante un embarazo y que por A o B razones esto es imposible. Entonces, ¿y cuál es el problema real aquí, Juliana? Y ojalá, por eso también quiero llegar al Congreso, es que se siga regulando el aborto como si fuese un crimen en el Código Penal y no tengamos un código sanitario, por O sea, ejemplo. usted sí está a favor del aborto indiscriminadamente. O sea, lo que estoy totalmente en contra, que la solución del aborto sea criminalizar. Eso no significa... sea, legalizar el aborto. No, lo que yo planteo en todo caso es que las causales por las cuales las mujeres tienen que enfrentar al aborto sean atendibles, porque esa esencia que es un embarazo por violación, un embarazo que ponga en riesgo a la salud, un embarazo por malformaciones congénitas, todo eso son está los dentro de- mínimos indispensables. No, fíjate que no, porque el embarazo por violación y el embarazo por malformaciones congénitas sí está penalizado, con menos penas, pero se prohíbe. Y esto impide justamente
que en el establecimiento se atiendan este tipo de cosas. Pero ¿está o no de acuerdo con el hecho de que una mujer absolutamente consciente de su cuerpo, sin haber sido agredida sexualmente, resulta embarazada, no tomó la píldora al día siguiente, se descuidó, se enteró tarde y dice, ay, no, tengo 2 meses, yo quiero abortar? Esa mujer que pueda ir legalmente a algún lugar y detener su gestación, ¿con eso está de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo con la autonomía de las mujeres. Ok. Sin embargo, esto, para llevarlo a un acuerdo, yo preferiría poner todos mis esfuerzos en encontrar consensos con aquellos mínimos que tenemos que entender hasta que logremos una sociedad en donde efectivamente se entienda mejor la problemática del aborto. Pero ni siquiera hemos llegado a alcanzar la unión civil. No, eso es absurdo. O sea, ni siquiera podemos ahora restaurar lo que algún día tuvimos, que es educación sexual en las escuelas públicas, por Dios. Sí, en los últimos años, en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 5 años, hemos tenido un retroceso gigantesco, pero no tan solo en términos de leyes, en términos de discursos. Y te digo no tan solo en términos de leyes, porque varias de las leyes que se han aprobado en el Congreso para declarar al feto como persona, todas son leyes absolutamente declarativas que no tienen ningún sustento real de cómo va a beneficiar a la gente. No, es puro discurso. Pero ¿qué causa? Causa en generar esta inmovilidad a los profesionales de la salud. Así hemos tenido a la congresista Aguayo, que utilizando sus funciones de congresista ha colocado, ha hecho una comisión de fiscalización para juzgar las decisiones médicas de intervenciones de abortos en niñas menores de 12 años. Eso es inadmisible, porque esa es una vulneración al derecho a la salud y a la propia ley. De acuerdo, usted habla de la gente, yo le tengo que preguntar por, primero, la gente. O sea, Así ha es. renunciado a su candidatura, estaba en la lista de postulantes al diputado Miguel del Castillo, Así el es. fundador. Marisol Prestello ya algo se estaba atragantando en los últimos días, que en una entrevista dijo cómo es posible que la gente agarre dinero, no sé qué. Y queda claro que ya se ha ido también hasta el partido, ¿no? Porque en la carta que le dirige el señor del Castillo, que aquí la tengo, el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, termina diciendo que la renuncia responde a motivos estrictamente personales y sin ánimo de afectar el normal desenvolvimiento de la organización a la cual le deseo el mayor de los éxitos. O sea, se ha ido también de partido. No lo sé, eso es parte de lo que se tiene que tomar, la decisión que se ha tomado al interior del partido, y yo soy militante del partido, me he hecho por primera vez militante de verdad. Por Marisol. Por el grupo que ¿Pero quién la llama? constituimos. ¿Quién la convoca? Nosotros venimos con un grupo inicial que fue de lo justo, que fue un grupo, una plataforma Sí, mucho claro. más amplia, y de ahí fuimos el grupo que nos quedamos. Sí, porque se con- fue además gente valiosa, Susel Paredes, Flor Sí, Pablo. sí, efectivamente. Y Pero bueno, se fueron por Miguel del Castillo. Algo olía mal. Y mire usted, ahora ha agarrado 400.000 soles del 1.700.000 que le ha dado la A ver, OMPE yo lo para que- publicidad para llevarlos a Nativa. Yo creo que primero la gente es un esfuerzo genuino, donde no tan solo está Miguel del Castillo, sino un conjunto de personas, 3 fundadores, que además de Miguel, donde han puesto lo mejor para desarrollar un partido como el que tenemos, donde efectivamente no tiene dueño. Lo de Miguel del Castillo se califica en este momento en lo que sería una práctica no ética. A él se le dio un encargo para que, digamos, en el marco de la confianza y las capacidades, para que hiciera un uso que la OMPE genera para el acceso a Bueno, pero también ahí pecaron de confiados, ¿no? Porque alguien que no le pagaba a su gente en Nativa, a varios periodistas que hasta A ahora ver, es que están no, pidiendo es que no fue un encargo individual, fue un cargo Colectivo. colectivo. Ya. Y en ese encargo colectivo hubieron criterios. Y lamentablemente esos criterios no se cumplieron. Y las consecuencias son las que se han hecho públicas. Pero aquí, ¿qué cosa hay que rescatar? 2 cosas bien importantes. Uno, la decisión clara del partido de tomar una postura en donde hay cosas que no se pueden le tolerar. pidieron renuncia. Nosotros le dijimos es renuncia o vas o te sacamos.
Es que no lo pueden sacar porque ya está inscrito. Tenía que renunciar. sí No, o sí. tenía que renunciar, porque además es el mejor modo, Sí. y creo que finalmente y yo sí creo cuando él dice, ojalá que nos vaya bien y los ¿Qué va a éxitos. decir? Si ya me Pero tiré está 400.000 panativas, se va feliz con 400.000 lucas a su canal de Pero yo televisión. creo que nadie hace feliz esto, pero el segundo punto que yo quiero poner, Juliana, en este tema es cómo esta situación y otras situaciones que se han dado en otros partidos sirve justamente para que la OMPE mejore los procedimientos. Y creo que es una oportunidad que hay que ver donde efectivamente hay fallas también en el propio sistema del Estado en el cual tenemos que mejorar. Entonces, sería bueno, digamos, mirar que esta es una contribución que nuestro partido hace de transparencia y que en realidad lo hace también para mejorar la política pública. ¿Le hace bien la renuncia de Miguel del Castillo a Marisol Prestello en su candidatura? Yo no quisiera opinar en ese sentido porque creo que cada una de las personas, digamos, hemos hecho la disputa del partido, hemos pasado por un proceso electoral previo y creo que el mejor ejemplo es que utilicemos los procesos democráticos internos. Si es primero la gente un partido democrático que además ha sumado a personas que no necesariamente son de derecha, de izquierda, de hecho la propia Marisol Prestello está formada en las canteras del Partido Popular Cristiano, Así pero es. es una defensora de los derechos humanos. Innegable, y es Innegable, algo que de nos acuerdo. vincula totalmente. Y eso creo que hace bien, no ser un partido de centro, pero no aparecen en las encuestas. Hasta Ricardo Belmont está con 1.5 Bueno, y Marisol no, todavía. ya tenemos una encuesta en donde aparecemos, la de IEP, y particularmente con el apoyo de los jóvenes, superamos el 1. Y fíjate, nosotros por diversas razones hemos empezado un poco tarde en todo este proceso, pero todavía, Juliana, estamos en un campo en donde la mayoría de personas no han decidido por quién votar. Entonces nosotros todavía estamos apelando a esa condición y creo que las capacidades de Marisol Prestello, el equipo que estamos llevando, tener a Raúl Molina, tener a Manuel Ato, tener personas como, por ejemplo, Jean-Paul Benavente desde el Cusco, Katiuska desde las provincias. Es decir, tenemos un conjunto de gente que nos hace pensar que sí estamos en condiciones de hacer esta disputa. Bueno, acá usted me hablaba de los que todavía no deciden. Otros candidatos 7.2, tiene pensado no votar 2.7, votaría en blanco viciado 15.8, indecisos no tiene todavía definido su candidato, casi el 30%. Estamos hablando de 30, 45, casi la mitad del electorado que todavía no la tiene clara. Todavía estamos en una cápsula y creo que hay que reconocer que es una cápsula que hay que romper para ampliar todavía a ese voto joven, a ese voto de las mujeres, a ese voto del norte, a ese voto de las organizaciones populares. Estamos hablando de los profesores, porque quiero también recordar que primero la gente ha hecho una alianza muy importante con el Frente Social que integran el SUTEP y otras organizaciones. Claro, pero hay que reconocer también que por la propia historia, por alguna razón de pronto desconocida para muchos, algo sucede que en el Perú, por lo menos en Lima y en las regiones donde se presenta de manera más clara y triste la ausencia de Estado, la gente vota por los radicales. Sí. Acá en Lima quieren a un ultraconservador. ¿Quién es el primero en la lista? Porqui, obviamente. Y en provincia la gente sí abraza un discurso como el de Antaurumala, por ejemplo. Creo que es algo que tenemos que entrar justamente en esta disputa democrática. Entiendo las razones porque finalmente la gente no ha sentido a su Estado cerca. Lamentablemente, el tener un DNI no te ha significado un cambio. Pero además, imagínate los que no tienen DNI. Imagínate la injusticia de las niñas, 500 niñas víctimas de violación, muchas agredidas por sus propios personas que deberían haberlas cuidado, los propios profesores, y sin una Ahí están resolución. las niñas aguajunas en Así Condorcanqui es. abandonadas por Así Morgan Quero burlándose es. de ellas encima. Así es, y además con un grave problema que es una alta tasa de VIH. Sí, es entonces, tremendo. imagínate cómo a esa gente le vamos a pedir que crea en el Estado. Bueno,
ese es el esfuerzo que vamos a tener que hacer para llegar a todo lado. Y yo le deseo mucha suerte en esta candidatura con el número 6 al Senado Nacional, a Susana Muchas gracias. Chávez, por Primero la Gente. Y vamos a ver qué dice la encuesta final antes de terminar el programa. Repito, yo no tengo nada que ver en esto, por favor, por favor. La recontrasalvaron también. Resistió al fuego con un 66%, un número más bastante diabólico, ajá, y 34% la ha quemado. Está bastante bien, no sabe las cosas que yo tengo que leer aquí, ¿ah? No se imagina. Gracias por haber venido y muchísima suerte en esta Muchas contienda, gracias. donde lo peor todavía está por venir. De verdad Así que es. sí. Gracias por venir, muchísima Gracias. suerte. Y gracias a ustedes por vernos. Like, por favor. No se cansen de poner like, porque eso ayuda a que aumente el algoritmo y que más gente pueda acceder a los videos diarios, que igual están todos colgados en la plataforma de este canal digital La República. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana, que es jueves, con más aquí